Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 26. Capítulo 133. Un hombre vestido con el atuendo de un mortífago corría por el campo, mirando hacia atrás de vez en cuando con miedo y terror. Su respiración era agitada por la carrera. No estaba acostumbrado a correr, pero la amenaza de dolor y una posible muerte era una gran motivación. Miró hacia la noche casi oscura. La luna era la única fuente de luz. Corrió hacia el bosque que divisaba a lo lejos. La idea de usar un humus para iluminar los campos brumosos ni siquiera se le pasó por la cabeza, debido al peligro que eso podría suponer. Solo necesito llegar al bosque, pensó el hombre. Entonces estaré a salvo de ese demonio. Hoy había entrado al campamento con un uniforme de mortífago impecable que no se había puesto en una década, pero ahora ese mismo uniforme estaba desgarrado y quemado. Estaba roto en algunos lugares y cubierto de sangre de las heridas que tenía debajo. No se suponía que fuera así. Solo querían emborracharse y divertirse con muggles y nacidos de muggles. Anhelaban revivir la gloria que habían tenido antes de ser aplastados por la facción de la luz hacía tantos años. Por eso, se vieron obligados a ocultar su orgullo herido y vivir sin el poder que poseían cuando el Señor Oscuro estaba con ellos. No todos los mortífagos eran tan ricos como Malfoy, y no podían pavonearse como si nada hubiera pasado tras la caída de su reinado. Muchos tuvieron que pasar desapercibidos y actuar con cautela mientras la facción de la luz consolidaba su poder. Con James Potter en una posición de liderazgo, él y un grupo de aurores alineados con la luz comenzaron a interesarse especialmente por sus asuntos. Hoy se suponía que sería un día para desatar su furia. Para demostrar su poder y superioridad a los extranjeros y a la comunidad mágica británica. Era un público que no habrían podido tener ni siquiera en vida de su señor, y querían sacarle el máximo partido. Todo empezó bien cuando capturaron a la familia Muggle y jugaron con ellos mientras destrozaban las horribles tiendas de campaña muggles que todos habían montado para pasar desapercibidos. La sola visión de magos intentando hacerse pasar por muggles les revolvía el estómago, y lo único que deseaban era destruir esas cosas repugnantes que había debajo. Pero entonces llegó aquello. Ni él ni su compañero estaban seguros de si era humano. No hablaba como un humano, y sus acciones y magia eran salvajes. Sus hechizos eran poderosos, cargados de magia, y cada ataque que recibía iba dirigido como si intentara destruirlos. No estaba acostumbrado a enfrentarse a hechizos oscuros, hacía años que no presenciaba ataques de ese tipo. Durante el ascenso al poder de su señor, los aurores estaban autorizados a usar las maldiciones imperdonables contra los sospechosos, pero después de eso, no había visto un solo hechizo oscuro en su vida. Recordaba historias de aurores que les lanzaban la maldición Cruciatus y la rara maldición asesina, pero nada se comparaba con los hechizos que había presenciado ese día. Hechizos que rompen huesos, que desgarran la carne o que hacen hervir la sangre, y podría seguir. Ya había visto hechizos horribles de magia negra. La maldición Cruciatus solo los hacía gritar, pero esos gritos les mostraban verdadero dolor y horror. El mortífago finalmente divisó un resplandor azul fantasmal en el bosque que tenían delante, y la esperanza renació. Por fin puedo aparecer, pensó. Ante esas horribles maldiciones, a todos se les ocurrió la idea de aparecerse para escapar del peligro. Pero cada vez que lograban concentrarse lo suficiente para aparecerse a salvo, lo cual era difícil considerando el horror y la sangre coagulada que los rodeaba, el demonio los atacaba con un hechizo oscuro. El grupo se dio cuenta de que no tendrían ninguna posibilidad de aparecerse si permanecían juntos, ya que el demonio los atacaría fácilmente. Así que cada uno corrió en una dirección diferente, cada uno por su cuenta. Recordó los gritos de sus amigos al darles la espalda. Tuvo que resistir la tentación de detenerse y ver qué había sucedido, pero no se atrevió. El mortífago, jadeando y sin aliento, estaba a solo unos pasos del bosque, cuando sintió una fuerza explosiva golpear sus piernas y fue lanzado lejos. Rodó por el suelo como un muñeco roto, con el corazón latiéndole con fuerza por el terror. No. Estoy cerca, pensó el hombre. Puedo hacerlo. Solo necesito dar unos pasos. Estaré a salvo. Su tenacidad ante la muerte era impresionante. El mortífago podía ver el bosque, y todo su ser estaba concentrado en alcanzarlo. Ignoró el hecho de que un hechizo lo había alcanzado y se puso de pie, solo para volver a caer al suelo. No se había desmayado por un ataque. Se había caído porque su pie izquierdo no lo había impulsado del suelo. Lo intentó de nuevo, pero falló, y su pie izquierdo ya no tocaba el suelo. El hombre miró rápidamente su pie izquierdo para ver qué pasaba y vio un muñón sin tobillo donde debería estar su pie. El mundo comenzó a distorsionarse y a dar vueltas cuando un grito gutural escapó del hombre. Mi pierna. No, mi pierna. El dolor que sintió al darse cuenta de que había perdido la pierna lo sumió en una desesperación cada vez mayor. Se aferró a su pierna dolorida con una mano y comenzó a arrastrarse hacia el bosque. Su mente estaba absorta en la idea de llegar al bosque para poder sobrevivir. Entonces sintió que algo le agarraba la pierna derecha y el corazón le latía con fuerza. Por unos segundos, creyó que se le había detenido el corazón. Todo quedó en silencio por una fracción de segundo antes de que la realidad lo abrumara, y al mismo tiempo, lo que fuera que le sujetaba la pierna derecha lo jaló hacia atrás. No. Sin el menor cuidado, el hombre fue arrastrado fuera del bosque. Su pierna izquierda, que ya no tenía nada por debajo del tobillo, golpeó brutalmente el suelo mientras la herida abierta se cubría de tierra. El mortífago forcejeó, se aferró a la hierba con las manos e intentó por todos los medios evitar ser arrastrado fuera del bosque. Por desgracia, nada funcionó. Y pronto el bosque se convirtió en una mancha borrosa en la oscuridad. El hombre finalmente dejó de forcejear y apretó la varita con fuerza. Si no podía escapar, no caería sin luchar. Si hoy era el día de su muerte, se llevaría al demonio consigo. Mientras seguía siendo arrastrado, su cuerpo se paralizó al oír los gritos. Gritos que suplicaban que alguien parara, gemidos dolorosos de disculpa y terribles lamentos de sufrimiento. Su respiración, antes superficial, volvió a su estado anterior, dificultoso.
El arrastre se detuvo bruscamente, y el hombre se encontró entre otros dos cuerpos que reconoció como mortífagos que se habían unido a la marcha ese día. Se estremeció al ver que a uno de ellos le faltaba la pierna derecha entera, mientras que el otro tenía profundos cortes por todo el cuerpo. Su atención se desvió de la horrible escena cuando sintió un escalofrío recorrerle la pierna y vio que el muñón del tobillo, que le faltaba, estaba cubierto de hielo, igual que las heridas de los demás. Su cuerpo se tensó, pues el hielo estaba demasiado frío y le escocía como agujas que le perforaban la carne. Incluso un simple espasmo en la pierna le provocaba una descarga eléctrica y un dolor intenso en toda la pierna. Siervos del Señor Oscuro. Vuestra gloria ha sido olvidada, como un mero recuerdo, oyó el hombre la voz distorsionada del demonio mientras luchaba contra el dolor. Vosotros, que os consideráis superiores, ahora yacéis en el lodo. Vosotros, que cometisteis abominaciones en este festival y en el pasado, ahora estáis pagando el precio. El demonio, Kin, miró al hombre al que acababa de arrastrar hasta allí, asintiendo, le arrebató la varita de la mano al mortífago. Tomó la varita del mortífago y apretó el puño, partiéndola en dos. Los trozos de madera, ahora inservibles, fueron arrojados cerca de un montón de varitas rotas de forma similar. ¿Qué es esta la audacia de un orden que cayó hace una década?, dijo con voz distorsionada. Y miserables, jugaron con los débiles y se escondieron bajo los fuertes. Hoy sentirán lo que es ser infelices. Hoy será el día que los perseguirá. Lo recordarán como el día en que perdieron lo único que los hacía especiales. Quien respiró hondo y concentró su magia, ignoró los gritos y alaridos de las casi 15 personas que yacían a su alrededor. Eran las personas que Qin había logrado capturar e herir lo suficiente como para que no pudieran escapar. Un horrible hechizo de color rojo negruzco, semejante a hollín y niebla, emanó de todo el cuerpo de Qin y descendió lentamente hacia el suelo. El mortífago, que solo había oído la voz distorsionada del demonio, observó cómo un humo rojo negruzco comenzaba a formarse lentamente en el suelo, originándose en el centro del círculo donde todos yacían. Quienes pudieron presenciarlo a través del dolor tenían la mirada fija en el humo oscuro y rojizo desconocido que descendía en pequeñas oleadas, y mientras se acercaba con un silencio sepulcral, sus sentidos les gritaban que era algo peligroso y mortal. Sentían que era magia de la peor calaña, algo que emanaba maldad. Pronto, las 15 personas quedaron envueltas en una niebla rojiza y negra. Qin miró al cielo y reafirmó su decisión. Cerró los ojos y recordó al niño que se había desmayado, pero la escoria seguía haciéndolo girar como una peonza. La ira regresó y, con ella, su decisión se solidificó como una piedra. Tetani Nerbum. Qin suspiró, y aunque solo usaba hechizos no verbales, aquello era especial. Susurró las palabras, que se desvanecieron entre los aterrorizados mortífagos, rompiendo el silencio de la noche. Te maldigo con un cuerpo que te traicionará. La niebla de color rojo oscuro se agitó y comenzó a irradiar una luz roja como la sangre, y con ella llegaron los gritos horribles. Te maldigo a una vida de magia que estará cerca, pero a la vez lejos de ti. Los cuerpos de los mortífagos se convulsionaron incontrolablemente. Entonces, la niebla rojo sangre brilló aún más. Los espasmos se intensificaron. Te maldigo con el recordatorio constante de que ya no eres mejor. Un dolor incontrolable le recorrió los nervios, acompañado de una insoportable sensación de ardor. Qin miró al cielo y susurró suavemente, te maldigo. La niebla centelleó una vez con un breve destello rojo sangre. Luego, se desvaneció con la fresca brisa nocturna. Así que así es como se siente, pensó Qin, mirando el círculo de cuerpos que se retorcían en espasmos. La maldición, Tetani Nerbum, era un hechizo suyo. Una maldición que había creado el año anterior. Usando sus nuevos conocimientos de magia curativa y anatomía humana, y combinándolos con algunos conocimientos bastante dudosos que había encontrado en la sala de los menesteres y en su biblioteca personal, Qin había logrado crear un hechizo verdaderamente oscuro. Pero solo tenía unos pocos. Tetani Nerbum se inspiró en el tétanos, una enfermedad muy conocida. El tétanos es una infección bacteriana caracterizada por espasmos musculares que pueden variar desde temblores leves hasta espasmos lo suficientemente severos como para fracturar huesos. Otros síntomas incluyen fiebre, sudoración, dolores de cabeza, dificultad para tragar, presión arterial alta y taquicardia. Sin embargo, durante su temporada, Qin se centró en los espasmos que atormentaban a los infectados. La motivación detrás de Tetani Nerbum era incapacitar el cuerpo de la víctima. La bacteria causante del tétanos actuaba creando toxinas que interferían con las neuronas motoras, lo que a su vez interfería con las contracciones musculares normales. Qin también atacaba las neuronas motoras de los nervios, pero sustituyó la bacteria por magia. El sistema nervioso interfería continuamente con las contracciones musculares y provocaba espasmos en todo el cuerpo. Mientras la maldición estuviera activa, la víctima sería incapaz de mover un solo músculo. Todo su sistema nervioso estaría fuera de control y a merced de la magia de Qin. Pero el único propósito de Tetani Nerbum no era replicar los espasmos del tétanos. Los espasmos eran simplemente el vehículo del daño real del hechizo. El verdadero propósito de Tetani Nerbum provenía de la palabra Nerbum, que en latín significa nervios. A medida que los espasmos del tétano se propagaban, la maldición penetraba en el sistema nervioso y lo dañaba gravemente. Y, como la mayoría de las maldiciones oscuras, Tetani Nerbum tenía la característica añadida de ser resistente a la magia curativa. Si la víctima era llevada al hospital, los sanadores notarían de inmediato los signos de las lesiones causadas por maldiciones oscuras. Además, Tetani Nerbum era una nueva maldición creada a partir del conocimiento de diferentes culturas mágicas, lo que significaba que los sanadores tendrían dificultades incluso para saber por dónde empezar. Esto implicaba que los nervios afectados por la magia corrosiva se perderían y quedarían incapacitados para funcionar. Qin observó los montones de cuerpos. Más concretamente, sus brazos y manos. Había roto sus varitas y les había inutilizado las manos y los brazos. Para los usuarios de varitas que dependían de la concentración externa, esto significaba que ya no podrían usar magia, convirtiéndose esencialmente en esquís. Conservaban su magia, pero no tenían forma de acceder a ella. Pero a diferencia de Qin, estos mortífagos llevaban décadas usando varitas, lo que significaba que estaban integradas en su sistema mágico.
Por consiguiente, si se les quitaba la atención, se volvían inútiles. Creo que la gente es capaz de cambiar, dijo Kim. No le importaba si sus víctimas lo escuchaban o no. Que quizás vuelva para ver si se han arrepentido. Para que comprendan la gravedad de sus actos y las consecuencias de sus decisiones. Si ese día veo que se han arrepentido de verdad, entonces les devolveré mis manos y, por consiguiente, mi magia. Ese día renaceré. Espero que tengan una vida mejor. Tetán Inergum era creación de Kim, lo que significaba que también sabía cómo curarlo. Podía revertir los efectos y liberarlos de la maldición. Kim ya había penetrado en sus mentes para anotar sus nombres. Si algún día estas personas cambiaban para mejor, él desharía la maldición. Kim se enderezó. Su trabajo estaba hecho. Aparte de esos mortífagos, todos los demás ya habían huido. Kim había considerado instalar una barrera antiaparición alrededor del campamento, pero eso impediría que los transeúntes aparecieran. Ya basta, pensó Kim. Con esta cantidad será suficiente para infundir miedo. Kim estaba a punto de aparecerse fuera del campamento, pero se detuvo para mirar a su izquierda y vio una luz mágica azul que se dirigía rápidamente hacia él. Kim ladeó la cabeza y, justo antes de que la luz mágica azul lo alcanzara, chocó con un escudo mágico naranja translúcido. La magia azul intentó atravesar el obstáculo naranja, pero todos sus efectos fueron en vano, pues no pudo pasar. Se disipó cuando la magia terminó. Reducto, pensó Kim, y cuando el escudo se abrió, vio al agresor lanzarle un hechizo y, sorprendentemente, aunque no del todo, vio a Sirius Black apuntándole con su varita. Kim notó que los ojos de Sirius se movían entre él y detrás de él. Los ojos de Kim brillaron con comprensión mientras aumentaba la intensidad de la magia, lo cual fue la decisión correcta, ya que otro hechizo impactó su escudo. La única diferencia era que el hechizo iba dirigido a su espalda. Kim se giró y vio que James Potter también le apuntaba con su varita. Ah, estaban comprobando, dedujo Kim. Era invisible, y el primer hechizo de Sirius era para ver si había alguien en su lugar. El segundo hechizo de James era para derribarlo tras confirmarlo. Vosotros, los que estáis ahí, ríndanse inmediatamente, gritó Sirius. Abandona tu desilusión y tira tu varita. Gritó James. Nadie necesita. James miró la pila de cuerpos, más heridos. Parece que me he pasado de la raya, susurró Kim, haciendo gestos erráticos para que una capa de hielo formara una cúpula a su alrededor. Era lo suficientemente gruesa como para resistir la fuerza de un hechizo y le dio a Kim tiempo suficiente para aparecerse. Y con un chasquido, Kim desapareció. Ni un segundo después, la cúpula de hielo se hizo añicos gracias a los esfuerzos combinados de James y Sirius. Capítulo 134. En un claro entre un círculo de árboles, un crujido rompió el silencio de la noche, y Kim West, vestido de verde, apareció en un entorno propicio para su camuflaje. Pasos suaves resonaron en el suelo, impulsándolo hacia adelante. La ropa verde dejó al descubierto su color blanco original. Se oyó un leve suspiro en el silencio cuando la espalda de Kim se deslizó contra el tronco del árbol. Estaba sentado con las piernas estiradas. Los brazos descansaban entre los muslos. Tenía la cabeza gacha, los ojos fuertemente cerrados y el ceño fruncido por la tensión, la angustia y la confusión. Si bien la emoción era una poderosa fuente de magia, también tenía sus inconvenientes. Podía obrar maravillas y llevar la magia del usuario a un nivel superior cuando se usaba correctamente, pero al mismo tiempo, era difícil de controlar cuando se sobrepasaba cierto límite. Esto provocaba algunas repercusiones. El consenso general de que algunas de las magias negras más viles eran dañinas para el usuario provenía precisamente de los efectos que causaba la emoción. Ya que la mayoría de estos hechizos requerían emociones intensas para funcionar. Generalmente, emociones negativas. Kim se concentró en el latido irregular de su corazón, intentando calmarse y reprimir la ira que sentía. Ver el comportamiento del mortífago hacia la familia Mogel lo había enfurecido más de lo que se había dado cuenta. Esto no significaba que Kim fuera un santo. También usaba magia contra personas no mágicas cuando frecuentaba la sociedad Mogel. La legitimancia contra una multitud de personas no mágicas desprevenidas era uno de los usos favoritos de la magia mental de Kim. Observaba sus mentes, pero nunca usaba nada de lo que veía contra ellos. Simplemente los usaba para practicar e investigar. Kim nunca les hacía daño, y con el tiempo que pasaba en la sociedad no mágica, parecía que no se encontraría con gente que necesitara ser detenida en un futuro próximo. Kim sintió como la rabia se fusionaba con su magia y recorría su cuerpo, la influencia residual de la magia cargada de furia cuando la ira se descontrolaba. Apretó los puños con fuerza para bloquear el ataque físico o mágico. Cálmate, cálmate, cálmate. Las palabras se repetían en su mente mientras Kim intentaba calmarse. Al canalizar su ira, no sentía el efecto, pero tras cerrarse la válvula de escape, la ira burbujeaba en su interior. Usar la oclumancia basada en las emociones para controlarlas no serviría de nada, ya que la magia protectora no borraba las emociones, simplemente las bloqueaba. Tuvo que tranquilizarse manualmente para salir de la situación. La oclumancia basada en las emociones no funcionaría, pero la basada en la memoria sin duda podría ayudar. Kim abrió los ojos y se encontró frente a una gran mansión que inspiraba confort y tranquilidad. Entró en la casa por unas elegantes puertas de un rico color marrón. Caminando sobre el suelo de mármol, que reflejaba su brillo y suavidad, Kim observó a su alrededor las numerosas puertas que bordeaban los pasillos. Se detuvo frente a una de las puertas y giró el pomo dorado para entrar. Dentro, le recibieron hileras de estanterías repletas de libros cuidadosamente colocados, listos para que eligiera uno y se sumergiera en su lectura. Caminó entre las estanterías, hojeándolas. Algunas tenían libros a la izquierda, otras a la derecha, otras tenían espacio en el centro, pero todas compartían algo en común, libros marrones con un revestimiento dorado. El tacto del cuero frío contra su dedo al sacar un libro le resultó natural. Los ojos de Kim recorrieron el libro mientras sentía su peso en las manos. No tenía título, pero Kim ya sabía de qué se trataba.
Levantó la mano libre, la posó sobre la cubierta y cerró los ojos, dejando que una escena completamente nueva se desplegara ante él. Una risa resonó en los oídos de Kim, y al abrir los ojos, vio a Lia, George, Elliot y la señora Rousey sentados alrededor de una mesa, con él a su lado. Sus manos se movieron solas y arrojaron un par de cartas sobre la mesa. Lia estiró los brazos y sostuvo la pila de galeones que estaba sobre la mesa, mientras Elliot recogía las cartas que todos habían dejado. La partida de póker de hace 3 años, recordó Kim, reconociendo la actividad familiar que los West solían hacer de vez en cuando. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba la escena con sus propios ojos. Era como un viajero dentro de su propio cuerpo, reviviendo el recuerdo a través de las maravillas de la magia mental. La réplica mental de West Manor albergaba todos sus recuerdos más preciados y felices. Siempre que Kim experimentaba algo pacífico, feliz o positivo, algo que le conmovía, trasladaba el recuerdo de Hogwarts de su mente a la mansión. Era un refugio que Kim había creado para poder entrar y disfrutar de todas las cosas buenas de su vida. Y parecía estar funcionando, porque Kim, afuera, sintió que su corazón se calmaba gradualmente. La sensación de ardor causada por el ataque disminuyó poco a poco, y una sonrisa serena apareció en el rostro de Kim. Después de unos minutos, Kim abrió los ojos. Habían perdido la irritación y habían recuperado su habitual estado de calma, serenidad y descanso. Recuerda siempre, añade algo para mantener el equilibrio, dijo Kim, gimiendo mientras se levantaba de debajo del árbol. La regla personal de Kim para manejar emociones intensas era añadir otra emoción que le asegurara no depender únicamente de una sola. La mayoría de las veces, la emoción complementaria que le daba control no era tan fuerte como la emoción principal que la alimentaba, pero era suficiente para que Kim evitara los efectos secundarios. Debería haber usado algo así desde el principio, suspiró Kim, crujiéndose la espalda. Controlar sus emociones mientras manejaba la ira habría reducido ligeramente su poder, pero Kim no habría sufrido después como lo hizo. Como era de esperar, aplicar el tratamiento Tetán Inervum a más de una docena de personas al mismo tiempo no es tarea fácil. El hechizo de niebla y humo era diferente del hechizo común de luz o del hechizo de invisibilidad. Había sido creado en África para lanzar hechizos compatibles en un área, en lugar de apuntar a algo en particular. La desventaja de este método era que requería mayor concentración y cantidad de magia. Por suerte para Kim, tenía de sobra ambas. Kim logró lo que quería, a pesar de los problemas y dificultades que enfrentó al participar en una situación potencialmente mortal. Nervio tetánico. Número de sujetos de prueba, 15. Resultados iniciales, excelentes. Daño nervioso severo con magia residual que no permitirá la recuperación, susurró Kim para sí mismo analíticamente. Fase de prueba en humanos, etapa 1, completada. Etapa 2, la observación a corto plazo de los sujetos de prueba seleccionados comenzará mañana. Kim necesitaba conejillos de indias para su nuevo maleficio y, debido a la naturaleza de la magia, quería conejillos de indias humanos. El momento era perfecto, pues la copa de las palabras sería el lugar ideal para conseguirlos. Conejillos de indias humanos que Kim podría usar sin remordimientos ni remordimientos morales. 15 mortífagos que disfrutaban torturando y sometiendo a los demás. Esa era toda la justificación que Kim necesitaba para convencerse. Contempló la brillante luna creciente que emergía entre las nubes nocturnas y... ¡Oh, mierda! Llego tarde. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, el abuelo me va a arrancar la cabeza. Para él, la Copa Mundial de Quidditch había terminado y, al igual que Irlanda, había salido victorioso. Cambio de escena. James Potter y Sirius Black observaban desde la distancia como el personal del hospital St. Mungo levantaba con cuidado los cuerpos magullados y fracturados para colocarlos en las camillas. Esto es magia negra, sin duda, dijo James Potter. Jamás imaginé que vería algo así durante el Mundial. Qué asco, ¿verdad?, asintió Sirius Black. Y eso era mucho decir, considerando su trayectoria como aurores del ministerio. Como aurores, habían visto cosas extremas, y esto era sin duda una de las cosas más horribles que habían presenciado con magia. James Potter observó a las personas inconscientes, vestidas con atuendos de mortífagos. Algunas aún se retorcían y sufrían espasmos, mientras que otras tenían huesos rotos por todo el cuerpo. A algunas les habían amputado partes de las piernas. ¿Reconoces la magia?, preguntó. El nuevo jefe de la infame familia Black negó con la cabeza. A primera vista, no. Lo que significaba que tendría que ir a la biblioteca y consultar algunos libros de magia dudosa. Algo que no le entusiasmaba. ¿Crees que ese humo provenía de una poción o algo así? No lo sé, respondió James, recordando el humo rojo oscuro que parecía hollín quemado y niebla. Quizás deberíamos consultarlo con Dumbledore. ¿Qué tal si primero llevamos esto a los inefables, antes de traer a alguien de fuera para que investigue? James quiso responder que Dumbledore no era un desconocido, pero se contuvo de expresar sus pensamientos, sabiendo que Sirius tenía razón. ¿Crees que Robards lo permitirá? Sabes que no le gusta recibir ayuda de los inefables. Con esto ocurriendo en el Mundial y tan cerca del torneo, Robards tendrá que resolverlo rápidamente, incluso si eso significa involucrar a los inefables. La Copa Mundial de Quidditch y el próximo torneo eran asuntos internacionales. Esto ejercería presión sobre el ministerio, que a su vez presionaría a la oficina de aurores para que resolviera y cerrara el asunto cuanto antes. La cadena de presión comenzaría desde arriba hacia abajo, hasta que todos estuvieran protestando. En este escenario, cualquier ayuda era bienvenida. Olvidémonos de eso por un momento, dijo Sirius, y se acercó al suelo donde yacían los cuerpos. Se agachó mientras observaba lo que quedaba. ¿Quién crees que hizo esto? James se quedó junto a Sirius y observó la escena. Había hielo cubriendo cada herida, y luego la cúpula de hielo al final. Señaló el montón de hielo roto en el suelo. Me recuerda al ataque del año pasado en Hogsmeade. ¿Te refieres al justiciero invisible? El justiciero invisible, aquel aclamado por los periódicos como el salvador de los estudiantes de Hogwarts y del pueblo mágico de Hogsmeade.
Durante toda una semana, la comunidad mágica leyó teorías sobre el héroe desconocido, y durante un mes, la división de Aurores intentó encontrarlo, sin éxito. Sí, el justiciero invisible usó magia de hielo, y bueno, también era invisible. Ahora que lo mencionas. Las heridas fueron brutales, ¿verdad? Heridas punzantes con hielo, partes del cuerpo desprendiéndose, todo sellado con hielo. Esta vez fueron aún más brutales, pero puedo ver un patrón. James asintió y señaló el pequeño montón de leña. A diferencia del último ataque, las varitas están rotas ahora. La última vez estaban unidas a los cuerpos, pero esta vez están todas rotas. ¿Quién te crees que eres? Preguntó Sirius. Supongo que odiaba a Voldemort. Solo atacó 2 veces, y solo a seguidores de Voldemort. Aparte de eso, no hay rastro de ellos. Edad. Hombre mayor, mira la magia. Lograron eliminar a 15 personas usando magia desconocida. Estos escudos no son simples protego. Además, parece que ni tu ataque ni el mío les afectaron mucho. Género. Tu suposición es tan válida como la mía, amigo mío. ¿Cómo podemos restringir esto? No tenemos la más mínima idea visual. Desde mi punto de vista, deberíamos fijarnos en las personas que perdieron a miembros de su familia a manos de Voldemort y los mortífagos. Sirius miró a James con expresión de ¿en serio? Eso no resuelve el problema. Sabes cómo eran aquellos días, ¿verdad? Claro que lo sé, dijo James. Pero si añadimos a alguien que sea bueno con la magia, podemos reducir el número considerablemente. Es solo cuestión de evaluar qué tan buena es esa persona con la magia. Si seguimos por ese camino, podemos registrar el residuo mágico aquí para compararlo con las varitas, añadió Sirius. La técnica de comparar el residuo mágico con las varitas era utilizada por los aurores para verificar si un hechizo específico provenía de una varita. La desventaja del método era su baja precisión y no se consideraba prueba en los juicios. Aún así, los aurores lo utilizaban para reducir la lista de sospechosos. Quería ir a un bar a hablar del juego, ser auror a veces puede ser un rollo, suspiró James. Sirius se rió entre dientes al ver a su antiguo compañero de sus tiempos como aprendiz y auror subalterno, y le dio una palmada en el hombro. Vamos, terminemos esto rápido. Cuanto antes nos pongamos en marcha, antes podremos irnos a casa. Al día siguiente, la oficina de aurores recibiría información impactante sobre el estado de las personas hospitalizadas y se daría cuenta de lo que el hechizo les había hecho. La infamia del vigilante invisible se extendería por todas partes. Cambio de escena. La puerta se abrió con un crujido cuando Barty Jr. entró con cuidado en una habitación espaciosa, intentando no hacer ruido para no molestar al ocupante. La mirada de Barty se posó en lo que tenía delante. Sobre una mesita de noche junto a una cama king size frente a la puerta, había una vela que iluminaba una pequeña parte de la cama. Al cerrar suavemente la puerta tras de sí, Barty oyó una voz masculina, pero era extrañamente aguda, áspera y fría, como una repentina ráfaga de viento helado. ¿Has vuelto, Barty? Sí, señor, respondió Barty, permaneciendo inmóvil en su sitio. ¿Hiciste lo que te pedí? Preguntó la voz. Barty tragó saliva con dificultad antes de responder con sinceridad, no, señor. Yo no lo hice. Hubo un tenso silencio de unos segundos antes de que la voz volviera a oírse, y Barty pudo escuchar la respuesta mucho más fría que temía. Y dime por qué, Barty. Lo único que te pedí fue que marcaras mi símbolo en el cielo. Hubo complicaciones, mi señor. ¿Qué complicaciones, Bartemius? Algunos de sus sirvientes decidieron gastar bromas a los muggles y a los nacidos de muggles después del partido, mi señor, respondió Barty Jr. ¿Y en qué consiste eso? ¿No habría sido el momento perfecto para marcarme? Habría demostrado a mis sirvientes que había regresado y, como estaba previsto, los marcados lo habrían confirmado al ver que la marca se hacía más fuerte, dijo la voz, y al final, la voz estridente se convirtió en un siseo. Un toque frío en la pierna hizo que Barty Jr. se estremeciera y se detuviera. Bajó la mirada, conteniendo la respiración, y vio una serpiente verde del tamaño de un muslo deslizándose mientras lo envolvía con su largo cuerpo. Podía oír un siseo susurrante a su alrededor mientras la serpiente lo rodeaba. Mi señor, alguien aniquiló a los mortífagos que estaban causando el caos, dijo Barty rápidamente mientras sentía que el familiar de su señor reducía lentamente el radio del círculo. No pude verlo todo, pero cuando llegué, todos sus sirvientes yacían en el suelo bajo los efectos de algún tipo de magia. No pude ver al mago que lanzó el hechizo, pero alguien estaba allí. Un silbido provino de la cama, y la serpiente que se había enroscado alrededor de los pies de Barty Jr. se deslizó lejos de él sin hacer ruido. Ver a la enorme serpiente alejarse hizo que Barty Jr. se sintiera seguro. Había visto los colmillos de la serpiente, y el veneno mantendría las heridas abiertas. Acércate a mí, Bartemio. Barty Jr. obedeció las órdenes y caminó rápidamente hacia la cabecera de la cama, sin querer hacer esperar al señor oscuro ni un segundo. Sus piernas se flexionaron con la misma naturalidad con la que respiraba. Mostró respeto arrodillándose y mirando al suelo. Y mírame, Bartemius, ordenó el señor oscuro. Barty no dudó. Era una visión espantosa, la figura de un niño humano agazapado, sin pelo y con la piel pálida, escamosa y blanca. Sus brazos y piernas eran delgados y frágiles. Su rostro tenía una nariz chata y, en general, un aspecto serpentino. Sus ojos brillaban con un rojo sangre. Cuando los ojos de Barty Jr. se encontraron con los rojos brillantes, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Sintió como si le clavaran agujas al rojo vivo en el cerebro, calor, dolor, ardor, frío. Los gritos de Barty Jr. llenaron la habitación, pero al segundo siguiente, se silenciaron abruptamente. Voldemort había usado un hechizo de silencio para acallar los gritos de Barty Jr. No estaba de humor para disfrutar de los gritos y quería ver lo que su sirviente había visto. El señor oscuro se adentró en la mente sin reparo alguno y pronto encontró el recuerdo fresco del mundial. A través de los ojos de Barty Jr., Voldemort observó la escena ante él.
Una docena de sus sirvientes mortífagos yacían en medio del campamento, mientras Barty Jr. permanecía de pie tras los restos de una tienda de campaña quemada, observando la escena. Los ojos rojos, experimentados y reptilianos de Voldemort, observaban el hollín, la niebla y el humo que emanaban del centro del círculo, provenientes de sus sirvientes. La oscura niebla roja fluía como gas, pero la magia se mantenía dentro de límites, afectando a todos sus sirvientes. El africano, qué raro, jamás había visto esta magia en Gran Bretaña. Sus ojos brillaban de interés. Voldemort siguió observando con atención, y la curiosidad se reflejó en su mirada mientras el recuerdo persistía. No podía dejar de mirar la magia, pero ni siquiera él pudo encontrar ninguna pista útil. Solo pudo confirmar que había alguien allí y que el hechicero había usado magia que no era británica. La memoria de Barty Jr. se desvaneció cuando James Potter y Sirius Black hicieron añicos la destrucción de hielo, pero quien lanzó los escudos naranjas ya se había aparecido fuera del campamento. Voldemort liberó a Barty de la legilimencia, y el sirviente cayó al suelo, encogido y temblando. Me ocuparé de eso cuando recupere mi cuerpo, pensó Voldemort. Por ahora, necesito anunciar. Dame tu brazo, Bartemius, tu brazo izquierdo, dijo Voldemort, ignorando el terrible estado en que se encontraba Barty. Barty se puso de pie. Le dolía la cabeza y sentía escalofríos. Levantó el brazo izquierdo, aturdido y con dolor. La manga de su camisa se rasgó violentamente, dejando al descubierto la descolorida marca de mortífago en todo su esplendor. Una mano delgada y huesuda, que empuñaba una varita de hueso de fresno, emergió de las sombras de la cama. El señor oscuro golpeó la marca con la varita, que se oscureció. La tinta descolorida recuperó gradualmente parte de su intenso color negro. Algunos magos y brujas, en sus casas, bares y tiendas, se apretaban los brazos con fuerza, sintiendo un dolor punzante, breve pero intenso. Todos se remangaron para ver cómo la marca latente, que había desaparecido 13 años atrás, recuperaba un tono oscuro. Todos los sirvientes marcados temblaban. Algunos de miedo, otros de alegría, mientras que muchos sentían ambas emociones. De vuelta en la casa de los Crouch, Peter Pettigrew dejó el tenedor y el cuchillo, observando también la marca que se oscurecía. Así es como empieza. Una fortaleza solemne y lúgubre se alzaba en una isla en medio del Mar del Norte, rodeada de aguas turbulentas. Un lugar donde la escoria de la sociedad era enviada como castigo y pasaba su tiempo con las criaturas más viles conocidas por la humanidad. Un lugar donde la esperanza y la alegría se desvanecieron, y solo quedaron la miseria y el dolor, convirtiéndose en un infierno en la tierra. Pero aquel día, bajo una lluvia torrencial que caía sobre la fortaleza y con el mar embravecido a lo lejos, la risa atronadora de una mujer resonó, llenando el vacío y rompiendo el silencio. Era una explosión de risa maníaca que, de alguna manera, encajaba con la fortaleza. Si existía algún tipo de risa en aquel lugar, era esa. Pero su risa no era superficial, pues había pura alegría, un deleite sin precedentes y una euforia genuina. Emociones que no deberían existir en la fortaleza conocida como Azkaban, pero que, sin embargo, estaban allí. Se envió un mensaje. El señor oscuro había regresado. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 135. Como una manguera retorcida que expulsa su primer chorro de líquido, una masa multicolor e informe pareció emerger del aire. La masa retorcida se dividió en dos partes en una fracción de segundo, antes de que dos figuras se colocaran sobre un suelo de baldosas. ¿Qué tal estuvo?, preguntó el más alto de los dos. Una sonrisa se dibujó en los labios del chico mientras sus ojos brillaban, implorando elogios. La más baja, pero mayor, de las dos primeros se alisó la ropa antes de responder a su pregunta. Sin duda he tenido papeles secundarios peores. El sutil cumplido hizo que la sonrisa del joven se ampliara. Sabía que esa era su manera de decirle que lo había hecho bien. ¿Te estás segura de que todo salió bien?, preguntó la severa señora Rousey mientras miraba alrededor del punto de aparición de la estación King's Cross. Arriesgándote a ser tú quien nos hiciera aparecer aquí, todavía no deberías saber cómo aparecer. No pasa nada. La gente no le presta mucha atención. Además, el intervalo entre la aparición y el pasajero es prácticamente nulo. Mi aparición es más discreta y no llama tanto la atención, dijo King, sin inmutarse por la situación. Si tú lo dices. Los dos caminaron hacia el andén 9 3/4. El expreso de Hogwarts, una reluciente locomotora de vapor escarlata, ya estaba allí, con columnas de vapor que se elevaban de él. Muchos estudiantes y padres de Hogwarts en el andén parecían fantasmas. King recorrió con la mirada el bullicio, observando rostros nuevos y conocidos, tratando de localizar a algún amigo. La señora Rousey, una dama de buenos modales, caminaba apropiadamente junto a King, pero en su interior, estaba encantada de que King le hubiera pedido que se despidiera de él ese año. ¿Seguro que no quieres reservar un compartimento?, preguntó. Puedes volver después de asegurarte de tener un asiento reservado. La señora Rousey no había visto el expreso de Hogwarts desde sus tiempos en Hogwarts, porque después de conseguir su trabajo no necesitaba acompañar a nadie al expreso, ni Adam ni Lia habían estudiado allí. Tenía la mirada fija en el tren rojo brillante, rememorando su juventud. King negó con la cabeza y sacó una insignia azul y bronce. Soy monitor. Hay un compartimento reservado para nosotros en la parte delantera del tren, así que aunque no encuentre uno, tendré asiento para el viaje. Claro, ya lo sabes. La señora Rousey asintió con una leve sonrisa. Durante su tiempo en la escuela, había sido prefecta de Hufflepuff en quinto y sexto año, y jefa de clase en séptimo. Conocía los privilegios que la escuela ofrecía a los prefectos y a las parejas de prefectos. Tu abuelo, Elliot, luego yo, y ahora tú. Todos en la familia han sido prefectos, dijo la señora Rousey. Incluso Lia y su padre ocuparon puestos importantes en Beau's Batons. King ya lo sabía porque había visto los archivos de George, Elliot y la señora Rousey en la sala de recompensas, donde se guardaban las carpetas negras y la entrada a la bóveda del pecado. Aunque no había estado allí desde su segundo año, King, buscando pistas, había revisado los archivos de su familia, y todos contenían notas y recomendaciones espléndidas.
Tener el AID es mejor que ser un vigilante, dijo Kim, girando la brillante insignia para que reflejara la luz. Y sin embargo, creo que tiene sus ventajas. Ya no tengo restricciones de toque de queda, puedo andar por ahí toda la noche si quiero. Aunque a Kim no le gustaba el sistema de puntos de la residencia, apreciaba el sistema de monitores y líderes de clase, ya que recompensaba a ciertos estudiantes con poder y ventajas a cambio de mayor responsabilidad. Los estudiantes que obtenían puestos de autoridad estudiantil eran los favoritos de los profesores, y Kim estaba totalmente a favor. Le gustaba este sistema porque el estudiante que alcanzaba el puesto necesariamente tendría una buena relación con el profesor, y esta era una valiosa habilidad conocida como establecer contactos. Una persona podía ser excelente en su arte, pero si carecía de habilidades comunicativas, esa habilidad técnica solo la llevaría hasta cierto punto. No creía que los puestos de monitor y jefe de clase fueran inútiles. Claro que, más adelante, estos puestos podrían no tener importancia, pero los alumnos no pensaban en el futuro a 10 o 20 años vista. Vivían el presente y querían ser recompensados de inmediato. Los puestos de autoridad eran perfectos para eso. Sí, puedes, pero por favor, duerme lo suficiente, dijo la siempre preocupada señora Rousi. Me encanta dormir, señorita Rousi, sonrió Kim. Excepto cuando hago magia, en ese caso, es la mejor parte del día. La señora Rousi observó a Kim por un momento antes de mencionar la principal petición que George le había hecho. Joven amo, el torneo. Por favor, no intente participar. Ninguno de nosotros quiere que compita en algo que, por alguna razón, está prohibido. El torneo es solo para adultos, señora Rousi. No soy mayor de edad, dijo Kim, aunque esta información ya se conocía en la mansión West desde hacía algún tiempo. Lo sabemos, pero también sabemos que contigo nada es seguro. Lia estaba pensando en no dejarte ir a la escuela este año porque creía que encontrarías la manera de eludir cualquier medida que implementaran. No voy a participar en el torneo. Gloria eterna y 1000 galeones. Eso es lo que promete el torneo de los 3 magos. Kim se llevó la mano al pecho. Pero soy un oeste, la gloria eterna es mi derecho de nacimiento. En cuanto a los 1000 galeones. Gano más que eso cada día en regalías. No necesito participar en el torneo, aunque luchar contra un dragón podría ser divertido. Eso es lo que tememos, suspiró. Tememos que intentes participar en el torneo para luchar contra un dragón. Por favor, no lo hagas. Kim soltó una risita y pensó para sí misma, bueno, supongo que no necesito luchar contra un dragón. Tengo un compañero de entrenamiento, Kraken, por si acaso. Lo prometo, señorita Rousi, no participaré en el torneo. No sería justo para las demás si no lo hiciera, dijo Kim con una sonrisa. De todos modos, como ya dije, no tengo ningún deseo de participar en el torneo, no vale la pena. Prométeme que no intentarás ver cómo funciona el cáliz de fuego, exigió abruptamente el cuidador que había atendido a Kim durante una década. Ajá. Quiero decir, claro, no voy a ir. Ni siquiera me voy a acercar al cáliz. Y no me está convenciendo, joven amo, suspiró la señora Rousi. Le dirigió una mirada penetrante a Kim, algo inquieta. En fin, lo repetiré por mi propio bien. No se acerque al cáliz de fuego. Es un artefacto mágico peligroso y no queremos que corran ningún riesgo. Lo entiendo, asintió. La señora Rousi miró alrededor del andén y vio que la multitud aumentaba. Es hora. Deben subir al tren. Le puso la mano en el hombro a Kim y la miró con atención por última vez. Recuerden cuidarse, escribirnos con regularidad y avisarnos si tienen algún problema. Sí, dijo. Luego abrazó a la señora Rousi y subió al tren con su maleta. El pasillo del expreso de Hogwarts estaba repleto de estudiantes. Algunos buscaban un asiento, mientras que otros charlaban con amigos tras las largas vacaciones. Todos tenían prisa por acomodarse antes de la salida del tren. En resumen, había bastante actividad dentro del tren, incluso en los vagones, ya que algunos estudiantes cuyos padres aún se despedían. En medio de todo ese bullicio, Kim vestía una camisa negra de manga corta abotonada, metida por dentro de unos pantalones marrón claro. También llevaba zapatos derby marrón oscuro, que atrajeron miradas mientras caminaba por el pasillo. Por un instante, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y giraron la cabeza al verlo pasar. Kim dio un paso al frente y abrió la puerta de un compartimento. A primera vista, vio que era el doble de grande que un compartimento estándar. Dentro, vio a 7 personas ya sentadas, pero no hablaban entre sí. Buenos días a todos, saludó Kim a sus compañeros monitores de 5º grado, fijándose en las insignias que todos, excepto él, llevaban sobre su ropa informal. Algunas chicas se sonrojaron levemente al ver sonreír a Kim, mientras que los chicos se enderezaron. Cerró las puertas tras de sí, y mientras se cerraban, se oyó a Kim hablando con los demás prefectos. Antes de que lleguen los prefectos mayores, aclaremos algunas cosas. Lo que dijo permanecería en secreto entre Kim y los prefectos de 5º grado. Cambio de escena. Kim alisó su uniforme de Hogwarts con magia y revisó la insignia de la solapa en su pecho. Observó cómo el expreso de Hogwarts finalmente disminuía la velocidad y se detenía en la oscuridad total de la estación de Hogsmeade. Cuando se abrieron las puertas del tren, se oyó un estruendo ensordecedor sobre nuestras cabezas. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que nos arrojaban cubos de agua helada sin cesar. Pero Kim parecía inmune al aguacero torrencial, mientras que las gotas de lluvia parecían desviarse sobre él, como si lo esquivaran. Es bueno estar de vuelta, dijo Kim sonriendo al ver el clima. Siempre, sin excepción, la estación de Hogsmeade estaba mojada por la lluvia. Observó con calma a su alrededor mientras otros estudiantes se apresuraban hacia los 100 carruajes sin caballos que los esperaban fuera de la estación. En medio de la multitud, Kim divisó a un grupo de 3 personas. De las 3, la única chica lo saludaba con la mano. La sonrisa de felicidad de Kim se desvaneció al instante, y casi gritó cuando el trío se acercó. Oh, por Merlín. Ya estamos en 5º año. ¿Cómo es que todavía los extraño?
Delante de ella iban sus dos mejores amigos, Eddie Carmichael, Marcus Belby y su queridísima amiga, secretaria y compañera Luna Lovegood. En los 5 años que llevaba viajando en el expreso de Hogwarts, quien nunca había visto a Eddie ni a Marcus en el tren. Quizás sean las pipas de agua, opinó Luna al respecto. No me importa en absoluto, bostezó Eddie. Se acababa de despertar hacía 5 minutos. Me alegra verte, amigo mío, sonrió Marcus, contento de ver a su mejor amigo. Podría ser Luna, las pipas de agua son sin duda potentes. Yo también te quiero, Eddie. Oh, sí, Marcus, te he echado mucho de menos, respondió Kim a sus amigos. Haznos eso a nosotros también, dijo Eddie, señalando la parte superior de la cabeza de Kim, hacia la lluvia que caía. Kim sacó su varita mágica y la lluvia se disipó sobre la cabeza de su amigo. Mientras fuera agua, Kim podía hacer todo tipo de cosas con ella. Como era de esperar, te has convertido en el monitor, observó Marcus, señalando la insignia en su solapa. La verdad es que no me sorprende. No hay nadie mejor capacitado para el puesto. Eddie puso las manos sobre la túnica de Kim y jugueteó con la insignia azul y bronce. Supongo que no tendremos que preocuparnos por los castigos. Mientras no hagas ninguna tontería extrema, disfrutarás de los privilegios de tener un supervisor amigable. Cambio de escena. ¡Ay, no me gustaría cruzar el lago con este tiempo!, exclamó con una mueca, temblando mientras avanzaban lentamente por el andén oscuro junto al resto de la multitud. Un centenar de carruajes sin caballos los esperaban fuera de la estación. Kim, Luna, Eddie y Marcus subieron agradecidos a uno, la puerta se cerró de golpe y, momentos después, con una fuerte sacudida, la larga procesión de carruajes aceleró ruidosamente por las vías hacia el castillo de Hogwarts. ¿Has leído algo sobre el mundial?, preguntó Marcus desde el vagón. Yo estaba allí cuando llegó esa gente, añadió Eddie. Mi padre nos sacó de allí rapidísimo. Kim miró disimuladamente a Eddie. Aquel fatídico día, Kim había llegado al campamento antes de que comenzara el juego y, mientras esperaba a los mortífagos, divisó la tienda de Carmichael al explorar la zona. No estaba cerca de donde Kim había arrastrado a los mortífagos para incapacitarlos, pero tampoco lo suficientemente lejos. Si un mortífago intentaba ir por allí, Kim sería aún más brutal. 2 lo intentaron, y Kim les cortó las piernas con precisión. Menos mal que te fuiste temprano, asintió Kim. El escándalo que había montado no había sido nada agradable. El ruido había sido suficiente para revolverle el estómago a algunos. El incidente recibió una amplia cobertura mediática. Posteriormente, se le denominó la masacre del Mundial debido a las 15 personas que fueron llevadas al hospital de San Mungo. Los curanderos quedaron tan impactados que, tras estabilizar a todos los pacientes, todo el equipo se reunió para intentar deshacer la maldición que pesaba sobre ellos. Alguien del personal del hospital filtró detalles del tratamiento y las condiciones. Los detalles aparecieron en la portada al día siguiente, y toda Gran Bretaña se enteró de los hechos. Tras ese artículo, a partir del segundo día, Rita Skeeter se hizo cargo y escribió todos los artículos de portada del Daily Prophet. Notó las similitudes con el ataque de Hogsmeade y creó un artículo que se convirtió en tendencia, atrayendo mucha atención y generando gran debate. Vigilante o villano, la verdadera identidad. El llamativo titular impulsó las ventas del Daily Prophet y de todos los demás periódicos y revistas que cubrían la carnicería del Mundial. Fue una bendición para Kim, ya que pudo seguir la situación y a los 15 participantes del test sin mucho esfuerzo. La investigación de Rita Skeeter hizo todo el trabajo por él y, como la historia merecía una primicia periodística, Skeeter, por primera vez, no manipuló los hechos. Ya que estos eran suficientemente interesantes por sí solos. Kim se alegró al ver que los 15 sujetos de prueba presentaban reacciones favorables. Si bien las reacciones fueron adversas para las víctimas, fueron las mejores que Kim podía esperar. Su única visita a San Mungo, mientras interrogaba al médico jefe, reveló que todo, desde los hombros hacia abajo, estaba paralizado debido a un daño nervioso intenso. Ninguno de los 15 podía siquiera mover los dedos, y mucho menos levantar las manos o agarrar algo. Tras cruzar las puertas, flanqueados por estatuas de jabalíes alados, los carruajes avanzaban lentamente por la sinuosa avenida, balanceándose peligrosamente bajo lo que rápidamente se convertía en un vendaval. Apoyada en la ventana, Kim observaba cómo se acercaba Hogwarts, con sus numerosas ventanas iluminadas, tenues y brillantes tras la espesa cortina de lluvia. Un relámpago cruzó el cielo cuando el carruaje se detuvo frente a las grandes puertas de roble. Los pasajeros de los carruajes delanteros ya subían apresuradamente los escalones de piedra del castillo. Kim, Luna, Eddie y Marcus saltaron de su carruaje y subieron corriendo también, alzando la vista solo cuando estuvieron a salvo dentro del cavernoso vestíbulo iluminado por antorchas, con su magnífica escalera de mármol. «Wow», dijo Marcus, mirando a la gente empapada, todos calados excepto ellos mismos, «el lago va a necesitar agua». «Wow». Un gran globo rojo lleno de agua cayó del techo sobre la cabeza de Marcus y casi explotó al impactar, pero se detuvo bruscamente en el aire. Quejándose por casi haber sido golpeado, Marcus se tambaleó hacia un lado y chocó con Eddie, justo cuando una segunda bomba de agua cayó, rozando a Luna y casi explotando a los pies de Kim, pero no lo hizo. Ya que de repente salió volando y roció lejos del grupo, enviando una ola de agua fría sobre los zapatos y los calcetines de alguien más. La gente a su alrededor gritaba y se empujaba intentando escapar de la línea de fuego. Kim alzó la vista y vio, flotando a 6 metros sobre ellos, a Peeves el poltergeist, un hombrecillo con un sombrero con cascabeles y una pajarita naranja. Con su rostro ancho y travieso contraído por la concentración mientras volvía a enfocar su puntería. El primer globo, que se había detenido en el aire porque Kim lo controlaba antes de golpear a Marcus, de repente dio una vuelta y se lanzó hacia Peeves, ahogando al poltergeist en el agua. El vengativo poltergeist gritó al ser alcanzado por su propio globo de agua. «Peeves», y gritó una voz furiosa. «Peeves, baja aquí ahora». La profesora M. McGonagall, subdirectora y jefa de la casa Gryffindor, salió corriendo del gran comedor, pero resbaló en el agua, así que agarró a Kim para evitar que cayera. Kim la sostuvo en sus brazos y la estabilizó sin esfuerzo. «Disculpe, señor West».
Muy bien, profesor, dijo Kim sonriendo. Levantó a McGonagall como si no pesara nada. Entonces McGonagall comenzó a gritarle demonios, a pebes. Kim les hizo señas a sus amigas para que se alejaran. Gracias por detener el globo, dijo Marcus. Kim pasó su brazo izquierdo por el hombro de Marcus. No hace falta hablar de eso. Sonrió con ironía. Levantó la varita mágica con la mano derecha y apartó el agua del suelo para que no resbalaran. El gran salón estaba espléndidamente decorado, como de costumbre. Platos y copas doradas relucían a la luz de cientos de velas que colgaban sobre las mesas. Las 4 grandes mesas de las casas estaban abarrotadas de estudiantes que charlaban animadamente, y en la parte superior del salón, los profesores se sentaban uno al lado del otro, frente a sus alumnos. Allí hacía mucho más calor. El grupo pasó junto a los alumnos de Slytherin, Gryffindor y Hufflepuff y se sentó con el resto de los Ravenclaw en el centro del gran comedor, al lado de la dama gris, Helena Ravenclaw, el fantasma de Ravenclaw. Translúcida como siempre, la dama gris vestía esa noche su habitual vestido gris azulado, que, a pesar de su corte sencillo, poseía una elegancia aristocrática. Buenas noches, dijo, mirando al competidor que participaba en la prueba de saltos. Buenas noches a usted también, mi señora, saludó Kim al fantasma que había guiado a Voldemort hasta la diadema de Rowena Ravenclaw. La conversación terminó cuando la dama gris guardó silencio y Kim regresó con sus amigos. Uno de ellos no quería hablar, mientras que el otro ya conocía el secreto del primero. ¿Dónde está el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras?, preguntó Eddie, que también miraba a los profesores. Nunca habían tenido un profesor de defensa contra las artes oscuras que durara más de 3 trimestres. Su favorito, el profesor Lupin, había renunciado el año pasado. Tras recorrer con la mirada la mesa de los profesores, no vieron a nadie. No te preocupes, quienquiera que sea estará aquí, dijo Kim con tono aburrido, pero en realidad estaba esperando su llegada para poder sacar el récord y confirmar sus sospechas. Justo en el centro de la mesa alta estaba sentado Albus Dumbledore, el director, con su larga cabellera y barba plateadas que brillaban a la luz de las velas. Su magnífica túnica verde oscuro estaba bordada con numerosas estrellas y lunas. Las puntas de los largos y delgados dedos de Dumbledore estaban juntas, y apoyaba la barbilla sobre ellas, mirando al techo a través de sus gafas de media luna como si estuviera absorto en sus pensamientos. Kim también alzó la vista. Había sido encantada para que se pareciera al cielo exterior, y nunca la había visto tan tormentosa. Nubes negras y púrpuras la cubrían, y cuando resonó otro trueno, un rayo la atravesó. Ay, por favor, gimió Marcus delante de los otros 3, me comería un hipogrifo. En cuanto terminó de decir esto, las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. Todos guardaron silencio. La profesora McGonagall comenzó a guiar a una larga fila de alumnos de primer año hacia la mesa alta. Si bien el resto del colegio estaba empapado, el aspecto de esos alumnos de primer año era incomparable. Parecían haber cruzado el lago a nado, en lugar de a vela. Todos estaban fríos, temblando y nerviosos mientras esperaban en fila junto a la mesa de los profesores. La profesora McGonagall colocó un taburete de 4 patas en el suelo frente a los alumnos de primer año y, encima, un viejo, sucio y remendado sombrero de mago. Y así comenzó la larga, pero festiva, tradición de organizar las casas. Y finalmente, con Bigby, Kevin. Hufflepuff, la ceremonia de selección terminó. La profesora McGonagall recogió el sombrero y el taburete y se los llevó. Ya era hora, dijo Marcus, cogiendo el cuchillo y el tenedor y mirando con esperanza su plato dorado. Dumbledore se puso de pie. Sonrió a los estudiantes, con los brazos abiertos en un gesto de bienvenida. Solo tengo 2 palabras que decirles, dijo, y su voz grave resonó en el salón. Pónganse cómodos. Que escuchen, escuchen, dijo Marcus en voz alta mientras los platos vacíos se llenaban mágicamente ante sus ojos. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra los altos cristales oscuros. Otro trueno sacudió las ventanas, y el techo tormentoso centelleó, iluminando los platos dorados. Los restos del primer plato desaparecieron y fueron reemplazados al instante por los postres. Una vez terminados los postres y desprendidas las últimas migas de los platos, que quedaron relucientes, Albus Dumbledore se puso de pie. El murmullo de conversaciones que llenaba el gran comedor cesó casi de inmediato, y solo se oían el aullido del viento y la lluvia torrencial. Ahora que hemos saciado nuestra hambre y calmado nuestra sed, dijo Dumbledore sonriendo, debo una vez más pedirle su atención. El señor Filch, el conserje, me pidió que les recordara que la lista de artículos prohibidos de este año incluye yoyos que gritan, frisbees con colmillos y bumeranes que siempre dan en el blanco. La lista completa consta de más de 437 artículos, si no me equivoco, y pueden consultarla en la oficina del señor Filch, si desean revisarla. Kim asintió con satisfacción, ya que ningún producto relacionado con el SIDA figuraba en la lista de productos prohibidos. Las comisuras de los labios de Dumbledore se crisparon. Continuó, como siempre, quisiera insistir en que el bosque prohibido está vetado para todos los estudiantes. Es mi deber informarles que la Copa de Quidditch entre las casas no se celebrará este año. Se oían muchos murmullos en el gran comedor y algunos fuertes que, desde la mesa de Gryffindor, pero la voz más fuerte de Hogwarts provenía de Ravenclaw. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Eddie Carmichael se puso de pie y fijó su mirada en Dumbledore. Parecía que había matado a toda la familia. Todas las cabezas, excepto la de Luna, estaban ocupadas comiendo un pudín extra, y Kim, con los ojos entre las manos, se giró para mirarlo. La otra mano de Kim se posó sobre el hombro de Eddie y lo jaló hacia abajo. Palto. No me arrastres hacia abajo. ¿Por qué demonios diría eso? ¿Quién se cree que es? La voz se fue apagando cuando Kim lo silenció con un hechizo de silencio. Dumbledore continuó, esto se debe a un evento que comenzará en octubre y se extenderá durante todo el año escolar. Por lo tanto, consumirá gran parte del tiempo y la energía de los profesores. Sin embargo, estoy seguro de que lo disfrutaremos enormemente. Me complace anunciar que este año,
Pero en ese preciso instante, se oyó un estruendo ensordecedor de trueno, y las puertas del gran salón se abrieron de golpe con una explosión. Un hombre permanecía en el umbral, apoyado en un largo bastón y envuelto en una capa negra de viaje. Todas las cabezas en el gran salón se volvieron hacia el desconocido, quien de repente fue iluminado intensamente por relámpagos que cruzaron el techo. Se bajó la capucha, se sacudió una larga melena de cabello gris y oscuro, y comenzó a caminar hacia la mesa de los profesores. Un sordo golpe resonó en el gran comedor con cada paso. Llegó al final de la mesa principal, giró a la derecha y cojeando pesadamente se dirigió hacia Dumbledore. Otro relámpago cruzó el techo. Luna jadeó. El relámpago iluminó el rostro del hombre, un rostro como ningún otro que un estudiante hubiera visto jamás. Parecía tallado en madera desgastada por alguien con una vaga idea de cómo debían ser los rostros humanos. Cada centímetro de su piel parecía cubierto de cicatrices. Su boca parecía un corte diagonal y le faltaba un trozo grande de la nariz. Pero eran sus ojos los que lo hacían verdaderamente aterrador. Uno de sus ojos era pequeño y oscuro. El otro era grande, redondo como una moneda, de un azul eléctrico intenso. El ojo azul se movía sin cesar, sin parpadear, girando hacia arriba, hacia abajo y de lado a lado, completamente independiente del otro ojo, y luego giraba hacia el otro lado, apuntando hacia su espalda. El desconocido se acercó a Dumbledore. Extendió la mano, cubierta de cicatrices, al igual que su rostro, y Dumbledore le estrechó, murmurando unas palabras que Kim no pudo oír. Observó al desconocido con atención. El hombre se sentó, se apartó la melena de pelo gris oscuro de la cara, cogió un plato de salchichas, se lo llevó a lo que quedaba de su nariz y olfateó. Luego, sacó un pequeño cuchillo del bolsillo, ensartó una salchicha y empezó a comer. Su ojo normal estaba fijo en las salchichas, pero el ojo azul seguía moviéndose inquieto en su órbita, observando el gran comedor y a los alumnos. «Puedo presentarles a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras», dijo. Dumbledore rompió el silencio con alegría. Profesor Moody. Era habitual recibir a los nuevos miembros del personal con aplausos. Sin embargo, ni el personal ni los alumnos aplaudieron, salvo Dumbledore, Kim, Eddie y Hagrid, quienes se tomaron de las manos y aplaudieron. Eddie aplaudió para liberar su frustración. Pero el sonido resonó ominosamente en el silencio, y se detuvieron de inmediato. Todos los demás parecían demasiado hipnotizados por la extraña apariencia de Moody como para hacer algo más que mirarlo fijamente. Moody parecía completamente indiferente a la tibia acogida. Ignorando la jarra de zumo de calabaza que tenía delante, volvió a coger su capa de viaje, sacó una cantimplora y dio un largo trago. Al alzar el brazo para beber, su capa se levantó unos centímetros del suelo, y algunos vieron, debajo de la mesa, varios centímetros de una pierna de madera tallada que terminaba en un pie con garras. Poción multijugos o no, pensó Kim, y se llevó la mano al forro interior de su capa. Finalmente, armándose de paciencia, decidió esperar. Dumbledore se aclaró la garganta. Como decía, dijo, sonriendo al mar de estudiantes que tenía delante, todos mirando fijamente a Ojo Loco Moody. Tenemos el honor de ser anfitriones de un evento fascinante en los próximos meses, un evento que no se ha celebrado en más de 3 siglos. Es con gran placer que anuncio que el torneo de los 3 magos tendrá lugar en Hogwarts este año. ¿Te estás bromeando?, exclamó Fred Weasley en voz alta desde la mesa de Gryffindor. Los dos gemelos sonrieron ampliamente. La tensión que se había sentido en el gran comedor desde la llegada de Moody se disipó repentinamente. Casi todos rieron, y Dumbledore rió con satisfacción. No estoy bromeando, señor Weasley, dijo, pero ahora que lo menciona, el verano pasado oí una historia maravillosa sobre un troll, una bruja y un duende que fueron a un pub. La profesora McGonagall se aclaró la garganta ruidosamente. Sí, pero quizás no sea el momento adecuado. No, dijo Dumbledore, ¿dónde estaba? Ah, sí, el torneo de los 3 magos. Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes no saben qué es ese torneo. Así que espero que quienes sí lo sepan me perdonen por darles una explicación. El torneo de los 3 magos se creó hace unos 700 años como una competición amistosa entre las 3 escuelas de magia europeas más importantes, Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Se elegía un campeón para representar a cada escuela, y los 3 campeones competían en 3 pruebas mágicas. Las escuelas organizaban el torneo cada 5 años. Se había acordado que sería una excelente manera de estrechar lazos entre jóvenes brujas y magos de diferentes nacionalidades. Sin embargo, el número de muertes fue tan elevado que el torneo se suspendió. ¿Cuántos muertos?, susurró Marcus, alarmado. Pero la mayoría de los estudiantes en el salón no compartían su inquietud. Muchos susurraban emocionados entre sí, más interesados en aprender sobre el torneo que en preocuparse por las muertes ocurridas cientos de años atrás. A lo largo de los siglos se han hecho varios intentos por restablecer el torneo, continuó Dumbledore, ninguno de ellos con mucho éxito. Sin embargo, nuestros departamentos de cooperación mágica internacional y de juegos y deportes mágicos han decidido que es hora de intentarlo de nuevo. Hemos trabajado arduamente durante todo el verano para asegurar que ningún campeón corra peligro de muerte esta vez. Los directores de Beauxbatons y Durmstrang llegarán con sus concursantes preseleccionados en octubre, y la elección de los 3 campeones tendrá lugar el 31 de octubre. Un juez imparcial decidirá qué estudiantes son los más merecedores de competir. El premio es de 1000 galeones. Al diablo con todo. Voy a competir. Siseó Eddie, liberado del silencio. Si no hubiera Quidditch, lo usaría para conseguir novia. No parecía ser el único que se imaginaba como el campeón de Hogwarts. En cada mesa de las casas, Kim veía a gente mirando con asombro a Dumbledore o susurrando fervientemente a sus vecinos. Dumbledore volvió a hablar, y el gran comedor guardó silencio una vez más. Aunque sé que todos estáis ansiosos, dijo, los directores de las escuelas participantes, junto con el Ministerio de Magia, han acordado imponer una restricción de edad a los solicitantes. Solo los estudiantes mayores de edad, es decir, de 17 años o más, podrán presentar su candidatura. Sí, claro. Se burló Kim para sus adentros.
Dumbledore alzó ligeramente la voz, pues varias personas habían expresado su indignación. Eddie parecía furioso. Esta es una medida que consideramos necesaria, dado que las pruebas del torneo seguirán siendo difíciles y peligrosas. Todas las precauciones que tomemos no serán suficientes, ya que es improbable que los alumnos menores de sexto y séptimo año puedan completar cada prueba con éxito. Me aseguraré personalmente de que ningún alumno menor de edad engañe a nuestro juez imparcial para convertirse en el campeón de Hogwarts. Sus ojos azul claro brillaron mientras escudriñaban el rostro rebelde de Eddie. Por lo tanto, te imploro que no pierdas el tiempo sometiéndote si eres menor de 17 años. Las delegaciones de Beauxbatons y Durmstrang llegarán en octubre y se quedarán con nosotros la mayor parte del año. Sé que tratarán con amabilidad a nuestros invitados extranjeros durante su estancia y que brindarán su apoyo incondicional al campeón de Hogwarts cuando sea elegido. En fin, se está haciendo tarde y sé lo importante que es descansar bien para asistir a clase lo mejor posible. Buenas noches. Rápido, rápido. Dumbledore volvió a sentarse y se giró para hablar con Ojo Loco Moody. Se oyó un fuerte ruido de raspaduras y golpes cuando todos los alumnos se levantaron y corrieron hacia las puertas dobles del vestíbulo. Bip, bip, bip. Una serie de palabrotas escaparon de la boca de Eddie. El descendiente de irlandeses parecía haber aprendido un montón de terminología nueva e ingeniosa durante sus vacaciones de verano. No te preocupes. Tengo algo planeado, dijo Kim, dándole un codazo a Eddie. Quizás se me ocurra algo que te guste. El intercambio de insultos cesó cuando Eddie miró a Kim. ¿Qué? Ahora no, te lo diré después cuando lo sepa, dijo Kim. Luego rodeó a Eddie con el brazo. Ni se te ocurra participar en el torneo. Ni se te ocurra. Si te acercas, te romperé las piernas. Eddie se sintió avergonzado mientras el brazo que lo rodeaba se apretaba cada vez más. ¿Ya es cierto? Preguntó Eddie, forcejeando para escapar, pero el agarre de Kim era demasiado firme. Fue mi culpa, olvídalo. Si te veo o te oigo intentando participar en el torneo. La frase no necesitaba completarse, ya que Eddie entendió el mensaje a la perfección. No sabía por qué Kim era tan estricto, pero, viendo su expresión, Eddie no iba a discutir. Kim, no vas a guiar a los alumnos de primer año a la sala común, dijo Marcus desde un lado. Maldita sea. Kim soltó a Eddie y se giró para ver a su compañera forcejeando con los novatos. ¿Nos vemos en las residencias? Primero tengo que guiar a estos pequeños a las mejores camas de Hogwarts. Ve a buscarlos, dijo Luna con un bostezo y los ojos caídos. Kim corrió hacia la mesa de Ravenclaw. Habían salido del gran comedor después de Gryffindor y Hufflepuff. Lo siento, se disculpó con su compañero monitor, y luego se dirigió a los alumnos de primer año. Soy Kim West, monitor de quinto grado. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Hizo una pausa, sonrió a cada estudiante de primer año y dijo, si miran en sus bolsillos, encontrarán algo especial. Los estudiantes de primer año intercambiaron miradas mientras metían las manos en sus bolsillos, pero en lugar de encontrarlos vacíos, se sorprendieron al sentir algo. Rápidamente sacaron el misterioso objeto y encontraron una tarjeta negra en sus manos. Tienes lo más poderoso de Hogwarts, además de tu magia. Kim sonrió mientras sus palabras atraían la atención de todos. Ya es hora de hacer publicidad, pensó, antes de abrir la boca para presentarle su sistema de red AID. Cambio de escena. Al terminar el día, Kim se sentó en su cama con dosel en la residencia estudiantil, con las cortinas corridas para tener privacidad. Podía oír los suaves ronquidos de sus compañeros de cuarto. La luna de medianoche brillaba intensamente afuera. Un rectángulo considerable de tela yacía sobre la mullida cama. Con un toque y un susurro, la magia interior cobró vida. Tintes multicolores brotaron del interior, tiñendo la tela con el diseño previamente elegido. Bienvenidos a Recon. El texto y los gráficos de la tela vibraban, llenos de actividad, mientras el texto azul de bienvenida se desvanecía. Un plano detallado apareció en la tela, con puntos de colores salpicando el mapa y etiquetas con nombres junto a cada punto. 3 puntos azules, Kim West, Eddie Carmichael y Marcus Belby, estaban sentados en la sala común, inmóviles. Kim miró a su derecha y vio a Luna Lovegood vestida de azul dentro del dormitorio de chicas. 2 puntos verdes rodeaban la sala común. Alastor Moody. En el instante en que pronunció esas palabras, el diagrama de reconocimiento cambió. El mapa se desplazó y cambió al cuarto piso, cerca de las habitaciones de los profesores. Un punto rojo enviado por un desconocido, con texto rojo, señalaba a Alastor Moody en la esquina de la habitación. O creo que, como aún no ha impartido ninguna clase, todavía se le considera un forastero, observó Kim. Recon mostraba a los forasteros en rojo, mientras que a los profesores se les mostraba en morado. Kim no necesitó mencionar el otro nombre porque otro hombre entró en la habitación y se acercó a Alastor Moody. Bartemius Crouch Jr., dijo Kim, y observó que los dos rojos casi coincidían. ¿Qué debo hacer contigo? La mente del niño prodigio comenzó a dar vueltas mientras los pensamientos y los planes para el futuro empezaban a tomar forma. Capítulo 136. La tormenta había pasado a la mañana siguiente, aunque el techo del gran salón seguía sombrío, densas nubes se arremolinaban en lo alto mientras Eddie, Marcus y Luna repasaban sus nuevos horarios durante el desayuno. Kim, a diferencia de ellos, estaba leyendo un libro de su biblioteca personal. Uf, debería haber elegido adivinación. Esto se está volviendo ridículo, dijo Eddie, haciendo una mueca al ver su nuevo horario semanal. Quizás pueda dejar cuidado de personas este año. No quiero que mis notas en los exámenes NEWT se vean afectadas. Este es nuestro año de exámenes OWL, no importa cuántas materias tengas. Lo que importa son las materias para las que te prepares, dijo Kim. Sostenía un vaso de leche con chocolate. Continuó, mientras seguía leyendo las páginas, los exámenes OWL te permitirán cursar materias de nivel NIEM. Si crees que no puedes con todas las materias, concéntrate en las que quieras cursar el próximo año y abandona las demás.
Las calificaciones de los OWL no importarán después, pero las de NIEMS importarán cuando busques trabajo, así que asegúrate de reconsiderar constantemente tu decisión sobre qué quieres estudiar. Consulta con el profesor Flitwick o conmigo si tienes alguna pregunta. Kim iba a presentarse a todos sus exámenes TIMO este año solo por diversión, pero otros no estaban en la misma situación. Necesitaban pensarlo bien antes de tomar una decisión. Con el torneo de los 3 magos acercándose, muchos estudiantes se dejarían llevar por la emoción y perderían la concentración. Kim se aseguraría de que sus amigos no fueran de esos. Hoy no está tan mal, al menos estamos dentro, dijo Marcus, mirando el techo sombrío. Tenemos clases de hechizos con los Hufflepuff y los Gryffindor. Defensa contra las artes oscuras. Tragó saliva con dificultad. Estaba pensando en el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Creo que Ojoloco Moody es malvado, dijo Eddie, con una expresión que denotaba cierta admiración por la espantosa apariencia de Moody. Quiero decir, ese ojo, la forma en que gira en su órbita es simplemente, Si pierdes un ojo por una maldición oscura, te haré uno especial, rió Kim. Tomó un sorbo de su vaso y luego cogió una fruta que Luna sostenía delante de él. Me parece perverso, nunca dije nada sobre comprarme uno para mí, dijo Eddie estremeciéndose. Un repentino crujido resonó sobre ellos, y un centenar de búhos salieron volando por las ventanas abiertas, llevando consigo el correo de la mañana. Instintivamente, Kim alzó la vista. Los búhos sobrevolaban las mesas, buscando a los destinatarios de sus cartas y paquetes. Su Magifax había logrado, en gran medida, dominar el mercado de las comunicaciones, pero los búhos aún se utilizaban para la entrega de paquetes. Además, los búhos no habían abandonado el negocio del correo. Su propio abuelo todavía los usaba para entregar cartas en sobres para ciertos envíos. Un gran búho amarillo voló hacia Luna y colocó un paquete en su regazo. Al ver a Luna abrir su paquete, Kim preguntó, ¿son estos los ejemplares de El Quisquilloso de esta semana? Ajá, asintió Luna mientras sus delicados dedos abrían el envoltorio. Había una docena de ejemplares de la revista, uno para Luna y otro para Kim, y otros para que Luna los vendiera a los estudiantes. Papá publicó el artículo que enviaste en este número. ¿Y en serio? ¡Qué bien! Y dijo Kim, cogiendo su ejemplar de Luna y hojeándolo. La revista que tenía en la mano giraba en ángulos inusuales debido a la extraña orientación de las páginas. Ah, aquí tienes, sonrió Kim, 10 lugares que ver al visitar la mágica Dinamarca. A papá le gustaron los lugares que recomendaste y enseguida decidió incluirlos en la edición de esta semana, dijo Luna, con una sonrisa soñadora en los labios. Ella fue quien le pidió a Kim que escribiera un artículo para el Pasquín. Me dijo que si tenía otras cosas que escribir, podía enviárselas y él las leería. Veré qué puedo hacer, dijo Kim. Estaba leyendo el artículo publicado. Luego, miró discretamente a Luna y sonrió, recordando la sorpresa de cumpleaños que le había preparado. Su cumpleaños sería en febrero, cuando Silvermont Printing Magitech abriría sus puertas y presentaría al mundo la poción reveladora, las tintas y las impresoras de Kim. Pasquín será la primera revista en ser a color, sonrió Kim, pensando en lo feliz que estaría Luna al ver la revista familiar a color. Su buen humor perduró por los pasillos de Hogwarts hasta que llegaron a un aula del segundo piso, después de asistir a la clase de encantamientos. Allí, Barty Crouch Jr., haciéndose pasar por Alastor Moody, lo disuadió. Entró en la habitación, que le pareció extraña y aterradora. Kim apenas podía ver su pie de madera con garras que sobresalían de debajo de su túnica. La poción multijugos es realmente útil, pensó Kim. Se preguntó cómo replicaría la peculiar apariencia de Moody con magia de ilusión. Para que su disfraz resultara creíble, tendría que añadir todos los pequeños detalles, como los característicos pasos pesados de Moody. Algo de lo que Barty Jr. no tenía que preocuparse, solo tenía que atar la pata de palo a su miembro modificado y listo. Gruñó Moody, caminando pesadamente hacia su escritorio y sentándose. Solo libros. Te gustan mucho los libros, ¿verdad? Pero déjame decirte, serán inútiles en mi clase. Guárdalos, no los necesitarás. Kim entrecerró los ojos al oír que los libros eran inútiles. Si antes desconfiaba de Barty Jr., ahora simplemente no le caía bien. ¿Cómo se atrevía a decir que los libros eran inútiles? Los alumnos guardaron los libros en sus mochilas. Los alumnos de Gryffindor parecían entusiasmados. Moody tomó una lista, apartó su larga melena de cabello grisáceo de su rostro deformado y marcado por las cicatrices, y comenzó a gritar nombres, mientras su ojo normal escudriñaba la lista con atención. En cambio, su ojo mágico se movía rápidamente, fijándose en cada estudiante que respondía. Muy bien, dijo cuando la última persona se declaró presente, he recibido una carta del profesor Lupin sobre esta clase. Parece que tienes una base bastante sólida para lidiar con criaturas de la oscuridad. Se escuchó un murmullo general de aprobación. Pero estás muy desfasado, en lo que respecta a cómo lidiar con las maldiciones, dijo Moody. Tendré un año para enseñarte a luchar contra otros magos. Especialmente contra el mago oscuro. ¿Solo vas a dar clases durante un año? Preguntó Eddie. La mirilla de Moody se giró para encontrarse con la mirada de Eddie. Eddie parecía sumamente complacido de que la mirilla estuviera enfocada en él. Tras un instante, Moody sonrió, era la primera vez que alguien lo veía hacerlo. Su rostro, marcado por las cicatrices, lucía más distorsionado y contorsionado que nunca. Estoy retirado, muchacho, dijo Moody. Sí, solo me quedaré un año. Un favor especial para Dumbledore. Un año, y luego volveré a mi tranquilo hogar. Soltó una risa ronca y luego juntó las manos con sus manos nudosas. Bien. Aquí vamos. Maldiciones. Tienen formas y usos. Ahora bien, según el Ministerio de Magia, debería enseñaros contra hechizos y dejarlo ahí. No debería mostraros cómo son las maldiciones oscuras y legales hasta que estéis en sexto año. Se supone que no sois lo suficientemente maduros para manejarlas hasta entonces. Pero el profesor Dumbledore tiene una mejor opinión de vuestro nerviosismo, ¿y cree que podéis con ello? ¿En serio?
Kim se sorprendió al saber que Dumbledore daría su aprobación. Pensándolo bien, Hogwarts era la escuela de Dumbledore, así que tenía sentido que Moody le pidiera permiso. Y digo, cuanto antes sepas a qué te enfrentas, mejor. ¿Cómo vas a defenderte de algo que nunca has visto? Un mago a punto de lanzarte una maldición ilegal no te va a decir lo que va a hacer. No será amable ni educado. Tienes que estar preparado. Tienes que estar constantemente alerta y vigilante. Kim lo sopesó mentalmente. Podía ser amable y educado, y aún así maldecir a alguien con hechizos llamativos. Invadir el espacio personal de alguien sin levantar sospechas y atacar cuando menos se lo espere. Una emboscada básica. Señor Belby, recuerde esto mientras le hablo, dijo Moody. Marcus saltó de su silla y se sonrojó de vergüenza. Había estado leyendo el libro debajo de la mesa. Rayos X, comentó Kim. Tu tío hizo algo muy bueno por el mundo mágico, así que lo dejaré pasar. Solo asegúrate de que no vuelva a suceder, dijo Moody, y Marcus asintió tímidamente, avergonzado. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las maldiciones que se castigan con mayor severidad según la ley de brujería? Todos los Ravenclaw levantaron la mano, e incluso varios Gryffindor alzaron la suya tímidamente. Moody señaló a Katie Bell, pero su mirada mágica seguía fija en Marcus. Maldiciones imperdonables, señor. Respondió Katie. ¿Cuántos hay, señora Bell? 3, señor. Correcto. Señor Carmichael, ¿puede decirme cuáles son las maldiciones?, preguntó Moody. Eddie se puso de pie y respondió, la maldición Imperius, la maldición Cruciatus y la maldición asesina. Al final, tragó saliva con dificultad, nervioso. Sí, ten miedo, muchacho. No hay que subestimar a los 3 imperdonables. El ojo normal de Moody y su ojo mágico se movieron rápidamente en todas direcciones, observando a toda la clase, que se sentía incómoda bajo su mirada. Deberían tener miedo al oír esos nombres. El miedo los mantendrá alerta. Vigilancia constante. Ladró, y casi todos jadearon. Eso es lo que deben hacer para estar a salvo. Entonces Moody abrió el cajón del escritorio y sacó un frasco de vidrio. 3 grandes arañas negras correteaban dentro. Metió la mano en el frasco, tomó una de las arañas y la sostuvo en la palma de su mano para que todos pudieran verla. Luego apuntó su varita hacia ella y murmuró, Imperio. La araña saltó de la mano de Moody suspendida de un fino hilo de seda y comenzó a balancearse como en un trapecio. Estiró las patas con rigidez, luego dio una voltereta hacia atrás, rompiendo el hilo y cayendo sobre la mesa, donde comenzó a dar vueltas. Moody agitó su varita, y la araña se puso de pie sobre sus 2 patas traseras y comenzó lo que sin duda era un baile de claqué. Todos se rieron, excepto algunos, como Moody, Kim y Marcus. ¿Te parece gracioso?, gruñó Moody. Control total. Podría hacer que se tirara por la ventana, que se ahogara, que se metiera por la garganta de alguno de vosotros. ¿Os gustaría que os hiciera eso? La risa se extinguió casi al instante. Están en su último año de NOM. Ya son chicos y chicas mayores, con edad suficiente para ser responsables. ¿Hay algún voluntario que quiera venir y mostrarle a la clase lo que se siente al estar maldito por el Imperio?, preguntó Moody, con su ojo mágico girando constantemente, y luego añadió en voz alta. Se puede combatir la maldición del Imperio, y yo les enseñaré cómo, pero requiere mucha fuerza de carácter, y no todos pueden hacerlo. Toda la clase parecía incómoda, nadie quería recibir una escayola imperdonable. Moody se giró hacia donde estaban sentados los alumnos de Gryffindor, pero se detuvo bruscamente cuando su ojo mágico se puso en blanco. Señor West, ¿tiene alguna pregunta?, y dijo, volviéndose hacia el alumno de Ravenclaw y viendo que Kim levantaba la mano. No, profesor. Me gustaría ofrecerme voluntario, para la maldición Imperius, respondió Kim. Todos, incluido Moody, tenían los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírseles de las órbitas. No podían comprender ni creer lo que veían y oían. El hecho de que hubiera levantado la mano y confirmado su decisión de ofrecerse como voluntario les resultaba increíble. Kim, susurró Marcus con brusquedad, algo inusual en el gentil Ravenclaw. ¿Qué estás haciendo? Baja esa mano. ¿Te has vuelto loco? Las palabras de Marcus fueron ignoradas mientras Kim y Moody se miraban fijamente. Muy bien, chico, vámonos, asintió Moody, mirando al resto de la clase. No lo sabes, pero tienes suerte de tener un compañero como este. Podrás presenciar una de las maldiciones imperdonables en un aula sin ningún peligro. Kim se puso de pie, le dio una palmada en el hombro a Marcus, que estaba nervioso, y dio un paso al frente, bajo la atenta mirada de varios pares de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. El mortífago disfrazado y el estudiante voluntario quedaron frente a frente. Uno tenía el rostro marcado por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, y el otro era joven y apuesto. ¿Estás seguro, jovencito?, preguntó Moody. Podrías arrepentirte. Como usted dijo, profesor, esta es una oportunidad de oro para ver cómo funciona el Imperio. Es mejor experimentarlo ahora que en un mal momento. Nadie en la vida de Kim se atrevería a lanzarle una maldición Imperius. Su familia lo interrumpiría antes de que pudiera siquiera pronunciar la palabra imperdonable. Kim estaba seguro de que lo reprenderían severamente por siquiera mencionar el tema. La única persona remotamente dispuesta a lanzarle una maldición imperdonable sería su maestro, Alan de Badeley. Si Kim le pidiera a Alan que le lanzara una maldición Imperius, el anciano lo haría sin dudarlo y con gran alegría. Pero Alan no estaba, y Kim no podía pedirle que apareciera para que le lanzara una maldición Imperius. Moody fue la oportunidad perfecta para aprender sobre la maldición Imperius. Recuerda, tú pediste esto, dijo Moody, y su varita se alzó, apuntando a Kim. Imperio. Fue una sensación maravillosa. Kim se sentía como si flotara, una sensación en la que todas las preocupaciones se desvanecían suavemente, dejando solo una felicidad vaga e imperceptible. Permaneció allí, inmensamente relajado, apenas consciente de que todos lo observaban.
Y entonces oyó la voz de Ojoloco Moody, resonando en alguna cámara lejana de su cerebro vacío. Dame todo el dinero que tengas. Dame todo el dinero que tengas contigo. Claro. Como si fuera a hacer eso. Kim disfrutó de la sensación de flotar, pero se burló de la parte en la que la voz le pidió que pagara el dinero. Dame todo tu dinero. Oye. Es mi dinero, me lo he ganado. Esta sensación de tranquilidad es genial. Además, ¿quién habla de dinero hoy en día? Dámelos ahora mismo. Oh vale, esto se volvió aburrido enseguida, pensó Kim, y su magia se movió a su antojo. Como un vaso que cae al suelo, toda la ternura que Kim sentía se hizo añicos. Kim alzó la mano y se ajustó la corbata, que ya estaba puesta. Gracias por eso, profesor. Fue una experiencia única, pensó para sí mismo, la próxima vez, interrumpiré los efectos en cuanto empiece a sentirme bien. Miren. West luchó contra la maldición. Luchó contra ella y la venció, gruñó Moody con voz triunfal. Intentémoslo de nuevo, West. Los demás, presten atención, miren sus ojos, ahí es donde lo verán. Que esto es perfecto, West, verdaderamente extraordinario. A cualquiera le costará controlarte. Kim salió de clase contento, mientras que Moody le lanzó la maldición Imperius 5 veces más, familiarizándolo aún más con ella. Su confianza era alta, había repelido la maldición Imperius de Barty Jr., sin esfuerzo. Esto le hizo pensar a Kim que si alguien más poderoso que Barty Jr. le lanzaba la maldición Imperius, tendría buenas posibilidades de escapar de sus efectos luchando y resistir, en lugar de perder el control al instante. Kim, ¿cómo te encuentras? ¿Te sientes mal? ¿Te llevo a la enfermería?, preguntó Marcus, con el rostro lleno de profunda preocupación. No se sentía cómodo con la idea de que su mejor amigo estuviera bajo la maldición Imperius. Estoy bien, Marcus, dijo Kim, pasando el brazo por el hombro de Marcus. Si me ves actuando raro, dame un puñetazo en la cara y llévame con algún miembro del profesorado, preferiblemente con la señora Pomfrey, luego con el profesor Fitwick, después con la profesora M. McGonagall. Por último, con el profesor Potter. Con mucho gusto lo haría, sonrió Eddie. Ustedes dos. Marcus no podía creer la ligereza con la que estaban manejando el asunto. Marcus, esto es solo el principio. Hoy solo mostró el imperio en una araña. Mostrará las otras dos en la próxima clase. Prepárate, dijo Kim. Pero. No te preocupes. Estaré allí, amigo. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargaré de ti si algo sale mal. Kim, y gracias, eso significa mucho para mí. Eddie se atragantó y habló. Consíganse una habitación. Cambio de escena. Ya había pasado la hora del toque de queda y Kim estaba sentado en su escritorio. Sus manos sujetaban unas micropinzas de acero inoxidable con diminutos engranajes metálicos en las puntas. Delante de él había un reloj abierto con engranajes y resortes en su interior. Era el nuevo reloj de Kim, y lo estaba construyendo desde cero. Toc, toc. El golpe en la puerta de la oficina sobresaltó a Kim, quien terminó atascando el mecanismo con las pinzas, impidiendo su avance y dejándolo inservible. Frunció los labios, reprimió un gemido y finalmente se lamió los labios para contener su frustración. Observó el reloj que seguía avanzando. Podía ensamblar el mecanismo en menos de 10 segundos con una sola conexión, y Kim sintió la tentación de usar magia, pero se contuvo. No era de los que se rinden fácilmente. La adelante, dijo, dejando las pinzas en el suelo. Para su sorpresa, Minerva M. McGonagall, la subdirectora, entró en la habitación. Y, al parecer, no estaba nada contenta. Profesor, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Señor West, ¿puedo preguntarle por qué no está patrullando su área designada en busca de estudiantes que están violando el toque de queda? Preguntó. Sintiéndose un poco extraña al decirle esto al mayor infractor del toque de queda en la historia de Hogwarts. Pero estoy patrullando, profesor. Estoy patrullando mi zona, sonrió Kim. Me encargo de todo desde mi oficina, que ocupa todo el bloque oeste, en el 5º piso. No lo veo patrullando, señor West. Y no necesito patrullar físicamente, profesor, sonrió Kim, señalándose la frente. He asegurado toda mi área con barreras. Si alguien entra, las barreras se activarán. La oficina de Kim estaba en el extremo oeste de la manzana, así que Kim sabría si alguien caminaba 5 metros hacia el oeste, pasando por delante de su oficina. Trabajar duro está bien, profesor, pero solo si se trabaja con inteligencia. Si alguien entra en la zona, puedo simplemente levantarme y perseguirlo, en lugar de vagar sin rumbo por una ruta fija. ¿Y si no puedes volver a conseguir esta zona?, preguntó M. McGonagall. Kim soltó una risita y entrelazó los dedos sobre la mesa. Nosotros, los prefectos, junto con los otros 2 prefectos, ya hemos repartido el castillo, y esta zona me corresponde para el resto del año. Si me trasladan, podré protegerla de nuevo y establecer mi base en otra aula. Aunque dudo que pierda esta zona pronto, puedo ser muy persuasivo. Por supuesto que lo sé, señor West, suspiró M. McGonagall. Le sorprendió la llegada de la patrulla, pero teniendo en cuenta a Kim West, ya no le sorprendía en absoluto. Señor West. He oído que se alistó como voluntario en defensa contra las artes oscuras. ¿Cómo se encuentra? He oído que se separó del imperio, pero no creo que haya sido una buena idea. Al contrario, profesor. Estar bajo el control de Imperius es bastante relajante. Siempre y cuando ignores las órdenes, es bastante agradable, la verdad. M. McGonagall pareció aliviada al oír eso. Si Kim no estaba contento y se lo comunicaba a George West, Hogwarts, especialmente Moody y Dumbledore, tendrían mucho que explicar. Tras charlar un rato sobre los exámenes Timo y otros temas, M. McGonagall se despidió y se marchó. Cuando la profesora se fue, Kim cogió a Recon y fue a casa de Moody y Barty Jr. Eso es sorprendente, ¿verdad? La etiqueta roja de Barty Jr. se volvió morada. Bueno, él impartió la clase, así que tiene sentido.
En fin, volvamos al tema, dijo Kim, y volvió a construir el reloj para su nuevo reloj de bolsillo. Capítulo 137. El cielo nocturno resplandecía con el brillo de las estrellas, iluminando incluso los lugares más remotos. La pálida luna creciente brillaba como una garra plateada entre el manto de estrellas que se extendía hasta el infinito. Kim se encontraba en su rincón favorito al aire libre en Hogwarts, la torre de astronomía. La torre más alta. La suave brisa nocturna acariciaba su rostro, provocándole un ligero escalofrío. Le gustaba la torre de astronomía por la paz singular que le brindaba. Solo unos minutos más, dijo Kim, mirando su nuevo reloj de bolsillo. Solo un poquito más para el 8 de septiembre. En unos minutos, sería 8 de septiembre, el día en que Kim llegó a este mundo. 11 años viviendo en el mágico mundo de Harry Potter. Suspiró, cuánto tiempo había pasado desde que había pensado en este mundo como el mundo de Harry Potter. Hacía mucho que había dejado de ver el mundo en el que vivía como un mundo de fantasía y había empezado a reconocerlo como algo real. Vivió en este mundo durante 7 años antes de conocer a los Potter. Encontró una nueva familia, forjó nuevas relaciones y se ganó un lugar en este mundo. Descubrió algo que amaba con todo su corazón y desarrolló lazos estrechos con las personas que le importaban. Todos estos elementos transformaron ese mundo, que había leído en libros y admirado en películas, en algo real y auténtico. Una idea que solo se le ocurrió ahora, mientras reflexionaba sobre ella. Una parte de él aún no podía creer que hubiera pasado tanto tiempo. Había vivido en un mundo mágico durante más de una década. Se hizo a un lado y comenzó a quitarse la ropa hasta quedarse solo con una camiseta blanca y pantalones cortos, antes de regresar al centro de la torre. Se quedó allí, esperando a que sucediera. 4 años antes, había experimentado una transición tardía a la etapa de desarrollo mágico propia de los niños de entre 11 y 17 años. Entraban en un estado de fluidez mágica, con mayor concentración y una mayor presencia de magia en su interior. El uso de la magia aceleraba y potenciaba sus resultados. Kim no estaba seguro de si esto volvería a suceder, pero esperaba que así fuera, ya que obtendría muchos beneficios. Había intentado investigar el tema, pero tras una extensa lectura en su biblioteca personal, la sala de los menesteres, y en los pocos días que tuvo acceso a la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts, que había obtenido de varios profesores, quienes afirmaban necesitar material de investigación sobre sus asignaturas, no había conseguido nada concluyente. Estoy preparado, si sucede, genial. Si no, seguiré adelante con mi vida. Kim no tendría reparos en pasar 11 años en este mundo, incluso si no recibiera recompensa. Tras aquel día, 4 años antes, Kim ya había planeado cuánta magia tendría en su 18º cumpleaños, el día en que el estado de fluidez se transformaría en madurez. Sabía cuánto trabajo tendría que realizar para maximizar sus ganancias en esos 7 años y había planificado objetivos a corto, mediano y largo plazo para alcanzar su máximo potencial. El aumento repentino de Simbolt supuso un revés inesperado para su plan, y tuvo que rediseñar el plan de desarrollo para adaptarlo a ese año tan extraño y a los cambios que trajo consigo. Y si sigo esforzándome, al final seré el joven de 18 años con mayor poder mágico del mundo. Mejor que Dumbledore, Grindelwald, Voldemort o cualquier otro mago que haya pisado este planeta, pensó Kim. Estos eran los logros que alcanzaría naturalmente en su vida, por lo tanto, Kim quería ser quien más se beneficiara de ellos al final de su vida. Un sonido como el de un diapasón al ser golpeado rompió el silencio de la noche e hizo que Kim mirara hacia un rincón donde su prenda exterior yacía cuidadosamente doblada, junto con su nuevo reloj de bolsillo. Es hora. Ya era 8 de septiembre. Kim cerró los ojos, pasaron los segundos, y Kim permaneció quieto, inmóvil, y lo único que notó fue el sonido de los grillos de fondo. Abrió un ojo y miró a izquierda y derecha. ¿Qué? ¿Está pasando algo? No. Esperemos un poco más. Cerró los ojos de nuevo y esperó un rato. Pero no pasó nada. Finalmente, pasó una hora y no pasó nada. ¿Fue solo una ilusión? Parezco un tonto. Sí, un idiota, dijo Kim, chasqueando los labios. Recogió su ropa, se vistió y regresó a la sala común de Ravenclaw después de perder una hora. ¡Qué estúpido! Se quejó Kim desde la cama, tirando de las sábanas. Se durmió enfadado consigo mismo. Tras media hora de quejas y gemidos silenciosos, Kim se quedó dormida. En cuanto entró en la fase REM del sueño, su alma comenzó a vibrar en un espacio fuera del plano físico. El alma alienígena, que había encontrado un mundo diferente y habitado un cuerpo ajeno a él, comenzó a transformarse. El alma, que no tenía nada que ver con la magia, logró acceder a ella a través de su cuerpo original. Con el paso de los años, en contacto con la energía mística conocida como magia, el alma se había ido transformando lentamente, adaptándose para obtener acceso a ella. Tras 11 largos años, la transformación se completó. El alma había normalizado su contacto con la magia. Ahora, poseía las mismas propiedades que cualquier otra alma que pudiera encontrarse en un cuerpo mágico. Y mientras Kim dormía, su alma finalmente experimentó un cambio cualitativo. El cuerpo siempre ha pertenecido a este mundo y siempre ha tenido acceso a la magia. La mente, a través de su conexión con el cerebro, que formaba parte del cuerpo, también podía acceder a la magia y, con un entrenamiento extenso y un uso diario, se volvía hábil en ella. Ahora que el alma tendría acceso directo a la magia, Kim finalmente sería uno de ellos. La magia del plano espiritual impregnaba el plano físico, e iluminaba el dormitorio donde se encontraban los 3 chicos de 5º año. La luz era tan brillante que traspasaba las cortinas de las camas. Desde Hogwarts se podía ver una ventana resplandeciente, y cualquiera que mirara desde fuera se preguntaría qué demonios estaba pasando. La sala común de la planta baja recibía luz desde arriba, e incluso los demás dormitorios a lo largo de las escaleras tenían una luz brillante que entraba por sus puertas. El dueño del alma durmió durante todo el proceso, al igual que todo el alumnado de Ravenclaw. Mente, cuerpo, alma. La tríada definitiva estaba ahora completa. Trabajando en unión simbiótica para funcionar como el ser humano mágico conocido como Kim West. Cambio de escena.
Kim yacía boca arriba, mirando al techo. Después de años despertándose a las 6 de la mañana, ahora su reloj biológico lo hacía despertarse a esa hora. Se incorporó en la cama, con las manos extendidas sobre la cabeza. Como siempre, la sábana se deslizó y comenzó a doblarse, y al sentarse, la colcha se alisó y las almohadas volvieron a ser mullidas. Luego fue al baño donde los tres necesitaban cepillarse los dientes. Con un movimiento de la mano, hizo que el cepillo se moviera mágicamente. Kim tenía la mirada baja, aún un poco adormilado por la noche anterior. Respiró por la nariz y se enderezó. Cerró los ojos y se estiró para despejarse. Abrió los ojos de golpe, aún adormilado, y se miró en el espejo. Por un instante, el cepillo de dientes siguió funcionando, pero lo que vio lo sobresaltó tanto que perdió el control. El cepillo, con la pasta jabonosa, cayó, pero antes de tocar el suelo, se detuvo, quedando suspendido en el aire por un momento. Al recordar aquello, Kim tenía su hermoso rostro, con una ligera pelusilla de la cama. Pero en lugar de sus habituales ojos grises como la piedra, sus dos ojos eran de un intenso color púrpura. ¿Qué demonios? Y dijo Kim con la boca llena de pasta de dientes. Se inclinó hacia el espejo, apoyando la mano izquierda en el borde del lavabo, mientras que con la derecha se bajaba el párpado inferior para verse mejor los ojos. ¿Por qué son morados? Pero antes de que Kim pudiera obtener una respuesta, parpadeó y sus iris volvieron a su habitual tono gris piedra. ¿Qué? Escupió la pasta de dientes en el lavabo y abrió el grifo para hacer gárgaras. Al tocar el grifo, Kim sintió el control habitual sobre el agua, pero de repente se quedó mirando fijamente el chorro. El agua zumbaba, interrumpiendo el flujo. Mientras observaba el agua, Kim oyó el latido de su corazón. A medida que el sonido se hacía más fuerte, el zumbido del agua empezó a coincidir con su latido, hasta que finalmente coincidieron. Cada latido de su corazón correspondía a un zumbido en el agua. Sus ojos se desviaron del grifo al espejo, pero esta vez no miraba su reflejo, sino las tuberías que llevaban el agua al grifo. Kim se sumergió en la sensación y descubrió que podía sentir cada tubería del baño. La sensación del agua dentro de las paredes se intensificó a medida que se adentraba más en ese estado. Kim sentía que podía exprimir el agua de las tuberías metálicas, las paredes de ladrillo, las superficies pintadas, o simplemente forzarla a salir, destruyendo todo a su paso. Él no hizo nada de eso. Anoche pasó algo. Kim estaba segura. Anoche no tenía ese nivel de control. El control de Kim sobre el agua era excepcional, pero este nivel de percepción, que le permitía sentirla a través de capas de obstáculos, no formaba parte de sus habilidades. El joven mago se adentró en su interior e investigó su control mágico, pero no encontró cambios. Al despertar, su núcleo mágico estaba lleno, tan lleno como el día anterior. Su mente regresó inmediatamente a la noche anterior. Definitivamente algo pasó, repitió Kim, y usó su magia para comprobar si algo había cambiado. Todo en el baño, desde el espejo hasta la ducha del extremo derecho, tembló. Pero no se esperaba el grito repentino que venía de afuera, y Kim sabía perfectamente quién gritaba y por qué. Salió corriendo y vio a Eddie en el suelo junto a la cama y a Marcus de pie, con aspecto alerta, confundido y sorprendido de haber sido despertado por el ruido repentino y el movimiento de su cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Fue un terremoto, dijo Marcus. No lo sé. Ay, me duele el codo, gimió Eddie, agarrándose el codo, que golpeó el suelo al caerse de la cama. No sentí nada, dijo Kim, mintiendo, ya que él era el responsable de todo. En su mente, los pensamientos corrían a la velocidad de la luz, mierda. Simplemente salió. Kim necesitaba extraer la magia de su interior cada vez que quería acceder a ella. A medida que su capacidad de concentración aumentaba, el proceso se volvía más accesible y rápido, y podía extraer más cantidad y ser más preciso en sus mediciones. En ese momento, quería extraer una cantidad que hiciera temblar todo en el baño, pero la cantidad que salió bastó para sacudir todo el dormitorio. No importa, ahora que están despiertos, no vuelvan a dormirse. Ustedes dos vendrán conmigo a correr, dijo, ignorando los quejidos. Regresó al baño y se puso una máscara para silenciar el sonido. Por el amor de la magia. Soy increíble. La risa desgarradora resonó en el baño, permaneciendo dentro de las cuatro paredes mientras la barrera insonorizante hacía su trabajo. Entonces Kim salió y descubrió que sus dos amigos se habían vuelto a dormir. Marcus. Come todo lo que quieras en las 3 escobas el próximo fin de semana en Hogsmeade, yo invito. Eddie, tú también, te invito a que te des un baño si quieres. La respuesta que recibió fueron 2 almohadas en la cara. Cambio de escena. Durante toda una semana, el ánimo de Kim había estado por las nubes. Experimentar con sus nuevas habilidades mágicas había sido emocionante. Su control era ahora tan fluido que Kim sentía como si corriera con pesas en los tobillos. Durante toda la semana, se mantuvo ocupado repasando todas las piezas que había aprendido y tocándolas una tras otra. Descubrió que no solo había mejorado su dominio sobre ellas, sino que su regeneración mágica también se había vuelto más rápida. Si antes podía invocar una unidad de magia desde su interior, ahora era más preciso decir que podía invocar al menos un tercio de esa cantidad. Una habilidad que le resultaba enormemente útil en aplicaciones mágicas delicadas, como la transmutación y los procedimientos alquímicos altamente complejos que requerían un control riguroso del flujo mágico. En ese momento, estaba sentado en su taller, examinando un caldero. En su interior burbujeaba un veneno que transformaba el ácido estomacal en un líquido corrosivo capaz de quemar el estómago y otros órganos internos. Un amuleto con forma de cabeza de burbuja le cubría el rostro para protegerse de los vapores. Su concentración se vio interrumpida cuando oyó una voz dentro de sus talleres. Kim. Al alzar la vista desde el caldero, Kim vio un fantasma gordo y semitransparente, vestido con túnicas de monje, que emergía de la pared de cristal. Fry, me alegra verlo aquí, dijo Kim. Al mismo tiempo, pensó en investigar algunas protecciones para mantener alejados a los fantasmas. Lo cual era difícil, ya que la existencia de los fantasmas estaba ligada a la magia misma de Hogwarts. Sí, no me visitaste, así que decidí venir yo a verte, dijo el fantasma de Ravenclaw.
Oh, disculpe, fraile. Iba a visitarlo, pero me distraje un poco, dijo Kim, mientras seguía revolviendo el caldero. Quería saber si quieres intentar el siguiente salto, dijo Freya, observando la reacción de Kim. Y te reto, Frey. Para mí es una vez al año, respondió Kim. Ahora que estás aquí para darme la siguiente pista. Contigo aquí, me emociona el próximo salto, Frey. Venga, cuéntame. El año pasado, Kim y Friar comentaron los resultados, y la actuación de Kim bastó para que Friar creyera que había logrado el salto. Friar pensó que Kim había descubierto secretos de magia ancestral que le permitían realizar hazañas imposibles para un niño de su edad. Así eso es lo que quiere el retador, entonces lo tendrá, aceptó Fry. Salió del muro y flotó sobre el caldero. Su cuerpo grisáceo adquirió un tono verde amarillento. El bosque es oscuro y profundo, y sobre todo, las estrellas cuelgan como semillas de luz. En vano, aunque no desde que fueron sembrados, fue creado algo más brillante. Y una multitud cada vez más poderosa cabalga. En cuanto a eso, ni siquiera entres. De las otras multitudes que habitan ese lugar. Por fuera es blanco y dorado. El campo es para los valientes y osados. Adéntrate en las profundas y traicioneras minas. Todo parece carecer de sentido. Pero persiste a través de los interminables viñedos. La recompensa es grande, creo. Vaya, dijo Kim mientras se sentaba en un taburete de la barra. Fry, ¿has mejorado tu rima? Eso fue lo que hice, dijo Friar con orgullo. Aprendí algunos trucos del sombrero seleccionador. Me enseñó con sus milenios de experiencia. Eso hizo reír a Kim. Se imaginaba al sombrero y al fraile conversando sobre poemas, rimas y canciones. Un artefacto mágico con personalidad propia y la marca de un alma difunta, intercambiando notas sobre música de construcción y acertijos. Bastante extraño, sin duda. Sin duda funcionó, dijo, señalando el cuarto acertijo, y eso es todo. Eso es todo, fraile. Kim levantó la vista y sonrió, acepto el reto. Fin del video.